Nuestro prota Fanping, un chico de 28 años, de repente es elegido para participar en un evento llamado Gaowu, y sin saber cómo ni por qué es llevado al pasado, exactamente su época de adolescente. Cuando abre sus ojos, se encuentra en medio de su clase, rodeado de sus antiguos amigos y compañeros. Una oleada de nostalgia lo invade a recordar esos tiempos que había dejado atrás. No tarda mucho en salir de la escuela y regresar a su casa. En el camino, ve un cartel pegado en la pared con la imagen de un criminal buscado, un hombre con aspecto peligroso. Pero nuestro prota no le da mucha importancia. Su mente obviamente está ocupada con la sorpresa de haber vuelto al pasado. Cuando llega a su casa, una emoción aún más fuerte lo golpea. Ahí está Ginger, su hermana menor, junto a su madre y a su padre. Verlos sanos y juntos nuevamente le llena el corazón de alegría. Sabe que esta es una oportunidad única para cambiar su futuro, para hacer las cosas de una manera diferente. Así que decidido a aprovechar su regreso, durante la cena le dice a su padre que quiere hacer el examen de artes marciales. Este examen es muy importante, ya que en este mundo los artistas marciales son personas poderosas y respetadas. Su padre, aunque algo sorprendido, no dudó en apoyarlo y le entrega un viejo libro para que comience a prepararse. Pero el prota sabe que no solo necesita estudiar, también necesita recursos especiales como unas píldoras energéticas. Básicamente son como los esteroides que utiliza la gente que pelea en la UFC. Los padres de nuestro prota, aunque no tienen mucho dinero, deciden hacer un esfuerzo para comprarle esas píldoras. Al día siguiente en la escuela, el profesor anuncia que nuestro prota se ha inscrito en el examen de artes marciales. Algunos compañeros se ríen y comentan que es una pérdida de dinero. En su opinión, solo los niños ricos o aquellos con talento nato tienen una oportunidad real. Pero nuestro prota no deja que la opinión de los demás le afecte. Poco después, el profesor menciona que una celebridad de artes marciales llamada Wang visitará la escuela para dar una charla. Todos en clase se emocionan y para sorpresa de nuestro prota, a él y a su grupo les encargan la tarea de buscar a Wang y traerlo a la escuela. Así que aprovecha esta oportunidad única para conocer a alguien poderoso en persona. Y esa misma noche, cuando está en su casa, recibe las píldoras especiales que sus padres compraron con mucho esfuerzo. Sabe que todos los aspirantes a artes marciales las usan para fortalecer su cuerpo, así que sin dudarlo las toma. Pero de repente su visión se vuelve borrosa y es transportado a un mundo alterno. Frente a él aparece una pantalla flotante con números. Confuso observa la pantalla y se da cuenta que las píldoras que tomó se transformaron en puntos, los cuales puede gastar para mejorar sus habilidades. Con cuidado prueba a usar algunos puntos y nota que su fuerza aumenta de inmediato. Emocionado, decide gastar 10.000 puntos para mejorar un décimo de su nivel. Así que nuestro prota se da cuenta que tiene en sus manos algo que nadie más posee y decide llamar a esto su sistema de subida de nivel. Sin embargo, su rápido crecimiento no pasa desapercibido. Varias personas sensibles al ki, la energía interna de un artista marcial, entre ellos está el criminal de cabello largo que vio en el cartel, pero también Wang. Los siguientes días transcurren con relativa normalidad. Finalmente llega el momento que nuestro prota y su grupo deben ir a buscar a Wang. Al verlo, el maestro de artes marciales lo observa con interés y menciona que su nivel es comparable al mejor de su generación. Esta afirmación sorprende a todos sus amigos y después de esto Wang da su charla en la escuela sin problemas. Pero la misión de nuestro prota no ha terminado. Su familia le ha encargado que hable con su tía sobre un asunto importante, así que después de la charla se dirige a su casa. Cuando toca la puerta, le abre un hombre de cabello largo. Nuestro prota no lo reconoce, pero el hombre le dice que su tía se ha mudado y le ha dejado la casa. Nuestro prota pide entrar para revisar algunas cosas y el hombre acepta. Mientras busca, un pensamiento atraviesa la mente de nuestro prota. El hombre de cabello largo le resulta familiar. De pronto, recuerda al cárter de Se Busca. Su corazón se acelera, ya que se trata de él. Finge no haber notado nada y trata de actuar con normalidad. Mientras tanto, piensa rápidamente en qué hacer. Entonces recuerda su conversación con Wang, quien le dijo que lo contactara si alguna vez necesitaba ayuda. A escondidas, el prota envía un mensaje a Wang. El criminal, sin embargo, también ha notado algo raro. De repente dice en voz alta que reconoció el ki y sangre del prota, pero el mensaje de auxilio ha sido enviado. Justo cuando el criminal se dispone a actuar, el teléfono de nuestro prota suena. Sin perder un segundo, atiende la llamada y le pide a Wang que venga a ayudar. Medio segundo después, el criminal lo golpea con una velocidad aterradora. Así el prota es derribado antes de poder reaccionar. El caso es que el criminal trata de atacar al prota porque ha informado sobre su ubicación. Sin embargo, justo en ese momento aparece Wang, quien lo vence rápidamente. Wang menciona que ha venido a la ciudad para buscarlo y que no esperaba encontrarlo de esa manera. Después de reducir al criminal, ambos van a rescatar a la tía de Fang. La tía, muy asustada, les cuenta que alquiló un cuarto a ese hombre sin saber que era un delincuente, hasta que vio uno de los carteles con su rostro. Cuando la policía llega, se llevan al criminal esposado y revisan sus pertenencias. Entre sus cosas se encuentra una caja de píldoras que sirven para mejorar las capacidades físicas y de combate. Wang y el prota deciden dividirse las píldoras. Wang toma 3 objetos y le entrega el resto a nuestro prota, aunque le advierte que esas píldoras son de rango 3, mientras que nuestro prota sigue siendo rango 1, y si las usa sin cuidado, podría hacerse un daño brutal. Para evitarlo, Wang le explica cómo usarlas de manera segura. Le dice que estas píldoras ayudan a mejorar el ki y la sangre, además de que algunas sirven para subir de rango. Sin embargo, deben tomarse de manera progresiva y combinarlas con entrenamiento, porque si el cuerpo no se adapta bien, el daño podría ser irreparable. Después de esto,
momento, Wang le cuenta más detalles sobre el examen de artes marciales y le da algunos consejos para que pueda pasarlo con éxito. Mientras conversan, aparece la hermana del prota, quien se emociona al ver a Wang, ya que por si no lo conté es una gran celebridad en el mundo de las artes marciales. Más tarde, cuando nuestro prota se queda solo, decide probar las píldoras. En ese momento se da cuenta que el sistema le ha otorgado más de 2 millones de puntos para gastar. Con este recurso, nuestro prota obtiene un aumento en su poder. Sin embargo, este incremento es gradual a evitar que su cuerpo explote, debido a la enorme energía acumulada. Cuando regresa a la escuela, nuestro prota habla con sus compañeros sobre el próximo examen de artes marciales. Uno de sus amigos menciona que tiene una máquina para medir la fuerza y le pide a nuestro prota que la use, ya que Wang había insinuado que su nivel de poder era elevado. Fang acepta, y cuando mide su fuerza en casa de su amigo, lo deja sorprendido. Su nivel es de entre 108 y 114 de poder, lo cual es algo increíble. Para ponerlo en perspectiva, su amigo, quien es considerado el mejor de la clase, solo tiene un nivel de 90. Finalmente llega el día del examen. Nuestro prota y su grupo de amigos se dirigen al lugar donde se llevará a cabo. Los instructores les explican que deben entrar en unas cápsulas especiales que miden su poder usando la energía de la sangre y el ki. Cada grupo de estudiantes entra y trata de alcanzar un puntaje superior a 112 para así poder avanzar en la prueba. Uno a uno los compañeros de Fang realizan la prueba. Sin embargo, quien se lleva toda la atención es él. Cuando entra en la cápsula, su nivel de poder supera los 140, dejando a todos impresionados. Una vez que han terminado las pruebas, nuestro prota y su grupo celebran porque han aprobado. Sin embargo, su amigo, el que tenía la máquina de medición, se muestra un poco molesto. Se siente engañado porque Fang había ocultado su verdadero nivel de poder. A pesar de esto, ambos prometen convertirse en rivales cuando ingresen a la Universidad de Wuhan, o Wuhan como se diga. Más tarde, nuestro prota decide llamar a Wang para pedirle ayuda con su entrenamiento. Wang acepta y lo cita en un gimnasio público. Cuando nuestro prota llega al lugar, nota que Wang está cuidando a una niña pequeña. Intrigado le pregunta quién es, y Wang le cuenta que es la hija de su maestro. En ese momento, se muestra un recuerdo del pasado en el que se revela la historia del maestro de Wang. Resulta que el hombre tuvo que sacrificarse para salvar a toda una ciudad de un gran peligro. Como resultado, Wang quedó a cargo de su hija, asumiendo la responsabilidad de protegerla y cuidarla. Volviendo al presente, nuestro prota comienza su entrenamiento con Wang. Durante las prácticas, se da cuenta de que su cuerpo ha mejorado bastante gracias a las píldoras que consumió. Sus movimientos son más rápidos, su resistencia ha aumentado y su control del ki es mucho más preciso. Tras evaluar su desempeño, Wang le da algunos consejos sobre qué facultades debería considerar para su futuro. Además, le recomienda su propia universidad, donde podría aprender mucho más y avanzar más rápido en su camino como artista marcial. Pasan los días y el prota finalmente se prepara para despedirse de su familia. Sabe que debe irse a estudiar y entrar en la universidad, así que toma un tren con destino a su nueva vida. Mientras tanto, Wang con la hija de su maestro, donde vemos que la niña está preocupada por su padre, quien por cierto quedó atrapado en la dimensión debido a su sacrificio. Y para tranquilizarla, Wang le promete que encontrará la manera de salvarlo y traerlo de regreso. El prota finalmente llega a la Universidad de Wuhan. Nada más llegar se encuentra con una puerta gigante de unos 100 metros de altura. Es tan grande que lo hace sentir muy pequeño, casi como si lo estuviera desafiando a entrar. Por un momento se siente intimidado, pero antes de que pueda quedarse paralizado, aparece alguien llamado Ki, quien es un amigo de Wang, quien es un hombre importante con un alto rango. Y al ver al prota, le da un consejo que parece muy simple, pero le dice que no se deje intimidar por una puerta. Es solo eso, una puerta grande. Con esas palabras, el prota se da cuenta de que no puede detenerse por algo tan trivial. Después de todo, su objetivo es mucho más grande que una simple puerta. Dentro de la universidad es un lugar enorme y lleno de gente, y la competencia es feroz. Todos quieren tener una buena posición, y eso se nota cuando un padre intenta usar donaciones para asegurarse de que su hijo reciba un buen lugar en la escuela. Sin embargo, el sistema es claro, no basta con tener dinero, hay que demostrar habilidades. Como su hijo no obtuvo buenos resultados en el examen, le dice que si quiere más ventajas, debe donar mucho más. Esto demuestra que aunque el dinero ayuda, el talento es lo que realmente importa en esta universidad. Por otro lado, el prota tiene mucha mejor suerte. En su división obtuvo la mejor calificación de todas, no solo de este año, sino de toda la historia de la universidad. Es un logro impresionante, tanto que cuando la recepcionista se entera de su puntuación, le da de inmediato una excelente habitación en una de las mejores ubicaciones del campus. Gracias a esto, el prota puede empezar su vida en la universidad con buen pie y sin preocupaciones. Poco después de instalarse, alguien toca la puerta. Se trata de su vecino, el que vive justo enfrente. Su nombre es Fu, un joven simpático y de pelo rubio. Rápidamente se hacen amigos, y Fu le explica que ese mismo día tendrán que ir a un evento especial en el campo de batalla, donde darán un discurso importante. Cuando llega la hora, ambos se dirigen al lugar junto con los demás estudiantes. Una vez ahí, se dan cuenta de que no es un discurso cualquiera, es una especie de bienvenida. Pero en lugar de palabras dulces, le dejan claro que deben esforzarse al máximo, ya que esta universidad no es un lugar común, es donde se forman los guerreros marciales más poderosos. Aquí no basta con estudiar, hay que entrenar duro y ser el mejor en combate. Durante el evento, presentan a los instructores principales de cada disciplina de combate. Son personas impresionantes y temibles. Entre ellos están Tang Feng, Ji Roxy, Lu Wingchuan, Yuo, Ixu Jianshu o algo así, ¿vale? Lo siento. También aparece otra maestra, Aung
aunque no parece destacar mucho en comparación con los demás. Y para demostrar la importancia del entrenamiento, los profesores activan su aura de ki y sangre. Esta energía especial también pueden hacerla despertar. Esto es una prueba para los estudiantes, ya que ellos también deben activar su propio ki y demostrar su nivel de poder. El prota, como siempre, no decepciona. No solo activa su ki con facilidad, sino que su energía es mucho más fuerte que la de los demás. Rápidamente todos notan que es uno de los pocos estudiantes con una mejora completa en físico, sangre y ki. En otras palabras, es increíblemente fuerte. Sin embargo, no es el único con gran talento. Su amigo Fu también logra soportar la presión de la prueba sin problemas. De hecho, ambos se sienten tan confiados que comienzan a hacer poses exageradas para presumir de lo fácil que es. A lo lejos, Kin observa todo con atención. Se da cuenta de que estos dos chicos son especiales y decide tenerlo en cuenta para el futuro, ya que son demasiado talentosos como para ignorarlos. Justo cuando la prueba está en su punto más alto, el director de la escuela los interrumpe. En cuanto aparece, todos sienten su presencia imponente. Su aura es más fuerte que la de cualquier otra persona en el lugar. Los estudiantes nuevos y antiguos quedan en shock al sentir su poder. Incluso los profesores se inclinan ante él en señal de respeto. El director se presenta diciendo que su nombre es Wu y que ha sido líder de la universidad desde su fundación, hace más de 50 años. Explica que durante todo ese tiempo, la escuela ha formado guerreros que han tenido destinos increíbles y habilidades formidables. Pero luego dice algo aún más importante. Para un artista marcial, lo más crucial es pelear y mejorar sus habilidades. Y aunque la mayoría de los estudiantes solo escuchan la superficie del mensaje, el prota y unos pocos más comprenden su verdadero significado. Tras el discurso del director Wu, uno de los profesores hace un anuncio importante. Pronto iniciará una competencia entre los estudiantes. En ese momento, el prota se da cuenta de que todos los que entraron a la universidad al mismo tiempo que él no son solo compañeros, sino también sus rivales. Cada uno de ellos luchará para sobresalir y mejorar, lo que significa que no puede confiarse. Así que los estudiantes son llevados a otro edificio, donde un profesor llamado Tang Feng les explica cómo funciona. Este edificio tiene 9 niveles en total, pero los estudiantes de nuevo ingreso normalmente solo pueden llegar hasta el piso número 4. Esa debería ser su meta. Mientras el maestro sigue explicando, otros profesores observan todo desde otra sala, monitoreando a los estudiantes. Una vez que los alumnos entran al edificio, la situación se vuelve caótica. Todos comienzan a correr y a empujar, con tal de llegar lo más alto posible. Entre ellos están el prota y Fu, quienes deciden hacer una competencia entre ellos. Ganará obviamente quien llega primero al cuarto piso. De esta manera ambos se desafían y comienzan a subir rápidamente las escaleras. El prota sube sin problemas, superando a varios compañeros sin mucho esfuerzo. Cuando llegan al segundo nivel, ve una escena interesante. Una chica llamada Chen Yunchi está ayudando a otro estudiante, pero en lugar de agradecerle, el chico intenta golpearla. Por suerte, su amiga Zhao Xiaoman interviene rápidamente para defenderla. Juntas continúan su camino con otra chica de pelo rosa. Mientras tanto, Fu avanza como un loco. No le importa quién esté en su camino, simplemente los empuja y sigue adelante. Es evidente que está decidido a ganar esta carrera. Después de un rato, todos llegan a una habitación completamente blanca. El prota observa a su alrededor y se da cuenta de algo que lo decepciona. Esperaba conocer a luchadores de élite, estudiantes prodigios con un nivel impresionante, pero en su opinión, ninguno de los presentes está a la altura de sus expectativas. Entonces empieza a hablar en voz alta sobre un chico que conoce, o sea, Wang. Según el prota, ese joven es un verdadero guerrero en todos los sentidos. Su habilidad y su fuerza son sorprendentes, y por eso esperaba encontrar aquí a personas igual de poderosas. Sin embargo, nadie le parece tan fuerte como él. Los profesores que están monitoreando la situación escuchan lo que dice nuestro prota. Al ver su confianza, deciden organizar un desafío. Anuncian a todos los estudiantes que si logran vencer a nuestro prota, recibirán una gran cantidad de puntos. En cambio, si resiste por más de 20 minutos, también recibirá una recompensa, aunque solo será una décima parte de lo que ganarían sus oponentes. Esta noticia provoca que muchos estudiantes comiencen a planear cómo atacarlo. Mientras tanto, Fu duda. No sabe si unirse a los demás y atacar a Fang o si ayudarlo en la pelea. Después de pensarlo un poco, decide luchar a su lado. El enfrentamiento comienza y los dos logran aguantar bien al principio. Sin embargo, a la mitad del tiempo, Fu es derrotado y queda fuera de combate. Ahora Fang está solo contra todos. A pesar de estar rodeado y en una situación difícil, sigue resistiendo. Pelea con gran habilidad, lo que sorprende a todos los profesores. Intrigados, los maestros empiezan a investigar su pasado. Al investigarlo, se dan cuenta de que se convirtió en luchador hace muy poco tiempo, pero ya tiene una gran cantidad de energía en su cuerpo. Su ki, su sangre y la fuerza en sus huesos son impresionantes para alguien de su nivel. Además, su conocimiento de combate es bastante avanzado. Cuando buscan información sobre su familia, descubren que proviene de un hogar normal, sin antecedentes de luchadores. Esto no es algo imposible, ya que muchos guerreros han salido de familias comunes, pero aún así, les parece extraño que tenga tanta experiencia en la lucha. Después de analizar la situación, los profesores llegan a una conclusión. El motivo de su gran habilidad es Wang. Todo indica que ese estudiante de último año ha influenciado a Fang de alguna manera. De hecho, los profesores reconocen que Wang es un luchador increíble y creen que pronto alcanzará el sexto rango. Bueno, en el mundo de las artes marciales existen 9 rangos conocidos, por lo que llegar al sexto es un logro impresionante. Y mientras los profesores hablan sobre esto, Fang
Fang sigue luchando. Cada minuto que pasa demuestra que su resistencia es increíble. Para sorpresa de todos, logra aguantar el desafío hasta el final. Gracias a su astucia y fuerza, vence a todos sin demasiados problemas. Lo que nadie sabe es que durante la pelea utilizó una de sus píldoras especiales, lo que le dio un aumento de poder justo en el momento necesario. Esa ventaja le permitió superar a sus oponentes y salir victorioso. Cuando la batalla termina, los profesores están completamente sorprendidos. No esperaban que el prota pudiera ganar este desafío con tanta facilidad. Su rendimiento ha sido excepcional y ahora todos lo ven como alguien interesante. Al día siguiente en la escuela se hace un anuncio muy importante. Los estudiantes de primer año deben elegir un tutor que los ayude a mejorar según lo que quieran aprender. Fang Ping escucha con atención y revisa todas las opciones disponibles. Después de pensar un rato, su atención se detiene en el puesto de Wu Woody, la mujer de pelo corto que había visto antes en la presentación junto con el resto de profesores. Wu lo recibe con una mirada firme y le dice que si acepta estar bajo su mentoría, le dará recursos para mejorar. Además, le confiesa que ella también viene de una familia humilde, igual que él, por lo que puede entender mejor sus dificultades. Para demostrar su punto, señala a algunos estudiantes presentes, como el amigo rubio de Fang, quien proviene de una familia de clase media alta. Su padre es de rango 5 en las artes marciales, lo que significa que no tendría muchos problemas para vivir cómodamente sin siquiera asistir a esa universidad. Wu Woody menciona varios ejemplos más, y luego señala que Wang Jingyang es igual a Fang. Proviene de una familia sin antecedentes en las artes marciales, lo que hace que su camino sea mucho más difícil, ya que no tiene contactos ni dinero para conseguir ventajas. Sin embargo, la profesora le promete que lo hará fuerte como un roble si decide aprender con ella. Fang siente que esa es su mejor opción y acepta la oferta de Wu. Justo en ese momento, otro profesor, el de la gran melena, se acerca y le advierte a su colega que cuide bien de Fang. Le recuerda que los últimos 2 estudiantes que entrenó terminaron con accidentes antes de graduarse. Esta noticia asusta a Fang, quien se queda pensando que hubiera sido bueno saber ese dato antes de aceptar. Mientras intenta procesar esta información, aparece un chico de cabello azul llamado Xiao Suemi. Se acerca con decisión y dice que también quiere unirse al grupo. Wu lo mira con admiración y le dice que le gusta su valentía, así que lo acepta como su estudiante. Más tarde, el amigo rubio de Fang le cuenta algunos rumores sobre la profesora Wu. Le dice que es muy severa y exige demasiado a sus estudiantes. A Fang no le sorprende mucho, pero ya había tomado su decisión y ahora tendría que enfrentarse a lo que viniera. Cuando la profesora comienza a enseñarle, lo primero que hace es mostrarle una técnica para fortalecer el sistema nervioso y los huesos. Le explica la teoría y le hace practicar por varias horas. Fang se esfuerza al máximo y finalmente logra dominar la habilidad, lo que lo llena de alegría. Le agradece a Wu y, emocionado, le pide las píldoras que ella había mencionado antes para seguir mejorando. Sin embargo, la profesora no se las da. Le dice con un tono serio que esas píldoras no son gominolas y que no es una farmacia que tenga un suministro ilimitado. Si realmente las quiere, deberá ganárselas en los desafíos que vendrán más adelante. Luego de decir esto, lo echa de su casa. Fang se queda totalmente confundido. No esperaba que su actitud cambiara tan rápido. Cuando la profesora se queda sola, se comunica con su ex esposo. Por lo visto, está en proceso de divorcio, lo que podría explicar su mal humor. O quizás se está divorciando justamente por eso. Al otro día, Fang y Xiao se reúnen con la profesora Wu nuevamente. Esta vez, la profesora les enseña una técnica impresionante. Se trata de un golpe especial que usa tanto los puños como las piernas para concentrar toda la fuerza en un solo punto. Al hacerlo correctamente, se puede perforar cualquier cosa sólida. Para demostrarlo, la profesora Wu golpea una pared y deja un agujero enorme. Fang y Xiao quedan asombrados. Fang decide intentarlo primero, pero en su primer intento se lastima la pierna. La profesora Wu le dice que necesitará un calzado especial para evitar más lesiones y lo manda a conseguir uno. Mientras camina hacia la zona de logística, Fang se pregunta si todos los profesores de la academia serán igual de exigentes. Al llegar al lugar, se encuentra con un hombre llamado Li Shangshen. Este le ofrece el calzado especial que necesita, pero a cambio de 50 créditos. Fang se sorprende por lo caro que es, pero no tiene otra opción y lo compra. Al día siguiente, los entrenamientos continúan. El grupo se dirige a un gimnasio donde hay un cuadrilátero para pelear, pero cuando llegan, descubren que está ocupado. Deciden esperar y aprovechar el tiempo en otra cosa. De repente, alguien reconoce a Fang y lo desafía a un combate. Fang acepta sin dudarlo. Su oponente es un estudiante de rango 3 con una gran fuerza. En el primer asalto, Fang es derribado rápidamente, pero en el segundo asalto ya ha entendido el estilo de lucha de su oponente. Esquiva todos sus ataques y en el momento perfecto contraataca con un ataque aéreo combinado con varias técnicas especiales. Su golpe es tan preciso y poderoso que deja fuera de combate a su oponente, impresionando a todos los que estaban mirando. Sin embargo, la victoria tiene su costo. Fang queda muy debilitado después del combate. Aprovechando su estado, otro estudiante de pelo largo intenta retarlo, pensando que ahora podría vencerlo fácilmente. Pero la profesora Wu no es tonta y lo detiene antes de que pueda hacer algo. Ella desenmascara sus verdaderas
buenas intenciones y le dice que solo quiere desquitarse porque no ha alcanzado el nivel de Fang. Todos en el lugar se quedan en silencio tras su comentario. Antes de que la situación empeore, aparece Wang. Se da cuenta de lo que está ocurriendo y decide intervenir. Con firmeza le advierte al chico de pelo largo que si se mete con Fang tendrá problemas con él. Gracias a su intervención, la pelea no ocurre y Fang puede descansar un poco. Más tarde, Fang y Wang salen para comer juntos. Durante la comida, Wang le comenta algo interesante. Pronto se llevará a cabo un torneo que será televisado. Le dice a Fang Ping que quiere verlo volverse alguien conocido y que esta será una gran oportunidad para demostrar su talento. Bueno, el caso es que los profesores llaman a Fang y sus amigos a una gran sala para contarles sobre un evento muy importante. Este evento tiene una gran recompensa, como muchos materiales para ayudarles a mejorar sus habilidades. Al escuchar esto, Fang y su grupo se emocionan mucho y deciden entrenar como locos para estar listos. Fang es el que más resiste entre todos. Se enfrenta a 3 guerreros muy fuertes, que antes lograron derrotar a toda su clase. Estos guerreros, al ver que Fang es muy resistente, deciden entrenar de otras formas, pero Fang no se rinde y sigue luchando con todas sus fuerzas. Él quiere ser el mejor y por eso se esfuerza cada día. Después de unos días, la profesora Wu le da un libro especial. En ese libro hay técnicas increíbles para pelear con dagas. Si Fang las aprende, podrá mejorar mucho y ser más fuerte. Entonces él estudia el libro con mucha dedicación y entrena sin descanso para dominar esas nuevas habilidades. Llega el día del torneo y todos están emocionados. Un presentador explica las reglas del evento. Es una competencia entre los estudiantes de primer año. Mientras Fang y sus amigos esperan su turno, su hermana menor llega con una amiga. Hablan mucho sobre Wang, alguien a quien admiran. Fang, al escuchar eso, siente una gran motivación. Quiere ganar el torneo para hacer sentir orgulloso a Wang y a su hermana. En ese momento aparece un tipo llamado Liu Dali. Este hombre quiere grabar el torneo y transmitirlo por internet. Se acerca a Fang y le pregunta si puede grabar a su equipo. Fang acepta porque cree que será genial que todo el mundo vea su combate. El torneo comienza. En el escenario aparecen los capitanes de 4 escuelas. Cada capitán debe tomar una bola al azar. De esa forma se decidirán los combates. Justo antes de empezar, el director de la escuela de Fang Ping da un discurso impresionante. Dice que los luchadores nunca deben sentir miedo. Explica que para ganar, un verdadero artista marcial debe estar concentrado en el presente durante el combate. Todos los presentes quedan sorprendidos por sus palabras. Y el primer combate comienza. Han Shu, un chico de cabello blanco, se enfrenta a Sung Mingyu, un joven con un cabello largo que pelea con una lanza. La batalla es muy intensa y parece estar muy igualada. Por un momento parece que Sun tiene ventaja, pero al final Han logra ganar el combate con una increíble técnica. Los escoltas del director empiezan a preocuparse. Temen que el equipo de Fang Ping no pueda vencer al equipo de Han Shu, pero el director les dice que confíen en sus estudiantes. Aunque sean inexpertos, tienen mucho talento y pueden sorprender a todos. Los combates continúan y cada integrante de los equipos pelea con todas sus fuerzas. La emoción es tan grande que muchas personas ven el torneo y comienzan a soñar con convertirse en artistas marciales. Muchos jóvenes deciden que en el futuro quieren entrar a la universidad y entrenar para ser grandes luchadores. Después de varias peleas, el equipo de Han Shu logra avanzar a la siguiente ronda. Ahora es el turno de Fang Ping y su equipo. Suben al cuadrilátero listos para pelear. Como Fang es el capitán, debe luchar primero. Su oponente es el capitán del equipo rival, quienes llevan un traje amarillo. La hermana de Fang lo observa desde las gradas. Se preocupa por su hermano porque sabe que el combate será difícil, pero Fang la mira con confianza y le dice que no se preocupe. Le asegura que ganará porque no solo es su hermano mayor, sino también un guerrero. El público está expectante por el gran duelo que se viene. Todos hablan sobre la pelea, emocionados y nerviosos. Naturalmente, los padres de Fang Ping también lo están. Su padre, que trabaja duro todos los días, pidió un permiso especial para regresar temprano a casa. No quería perderse ni un solo segundo del combate de su hijo. Desde su hogar, junto a su esposa, encienden la transmisión y esperan ansiosos. Mientras tanto, en el torneo, los organizadores presentan a Fang Ping con gran entusiasmo. Mencionan lo fuerte que es, lo mucho que ha destacado en cada prueba y lo increíble que ha sido su desempeño hasta ahora. La multitud murmura sorprendida por su talento. No muchos esperaban que alguien tan joven pudiera llegar tan lejos. Finalmente, el duelo comienza. Ambos combatientes están listos y cada uno empuña su arma con firmeza. Fang se mueve con una velocidad impresionante, esquivando cada ataque como si nada. No parece estar esforzándose demasiado. En un instante, ataca con precisión y logra derribar a su rival en muy poco tiempo. Todos en la arena quedan en silencio por unos segundos, sorprendidos. ¿Cómo lo hizo tan rápido? Pero el torneo sigue. Su amigo Rubio se dispone a subir al cuadrilátero. Emocionado por
por enfrentarlo. Sin embargo, como Fang ha ganado, debe seguir en la arena. No hay descanso para él. En ese momento, el equipo amarillo se reorganiza. El chico que peleó contra Fang no era el líder, solo un miembro más del equipo. El verdadero capitán sigue esperando su turno, observando con cuidado todo lo que sucede. Quiere asegurarse de que su equipo tenga la mejor estrategia. El líder del equipo amarillo se da cuenta de algo importante. Fang Ping ha usado mucha energía de su sangre durante la pelea. Aunque lo ven tomar una píldora para recuperar sus fuerzas, él sabe que estos objetos tardan en hacer efecto. Entonces les da una orden clara a sus compañeros. El próximo en subir debe atacar sin parar, no darle respiro a Fang. Si lo presiona lo suficiente antes de que la píldora haga efecto, podría vencerlo. Pero algo inesperado sucede. Fang Ping recupera su energía en solo 20 segundos, o sea, mucho más rápido de lo normal. El líder del equipo amarillo se sorprende y entiende que necesita cambiar de estrategia. No puede subestimar a su rival, por eso decide enviar a un luchador más fuerte y le da un consejo importante. Debe estar atento porque Fang Ping es hábil con la daga y puede ser peligroso si se descuida. Por su parte, Fang Ping también se da cuenta de que su recuperación fue increíblemente rápida. Está feliz porque sabe que fue gracias al sistema especial que lo ayuda. Confiado, se prepara para el siguiente duelo. Esta vez su oponente es más ágil y astuto. En cuanto comienza la pelea, Fang esquiva los ataques bajos con facilidad, moviendo sus piernas con destreza. Pero en un momento de distracción, su rival logra darle una fuerte patada en el pecho, haciéndolo caer al suelo. Todos sus aliados y amigos en las gradas se preocupan, pero Fang no se deja intimidar. Sin pensarlo dos veces, se levanta de un salto y responde con una patada aún más poderosa. Su oponente cae al suelo. La multitud estalla en vitoreos y sus familiares celebran la victoria con emoción. Sin embargo, la pelea aún no termina. El capitán del equipo amarillo ve que la cosa se ha puesto seria. No puede seguir esperando, así que decide pelear él mismo. En cuanto sube al cuadrilátero, ataca de inmediato, sin darle tiempo a Fang de reaccionar. Por poco, el protagonista logra esquivar su ataque. Sabe que este rival es diferente, más fuerte que los anteriores. Entonces, decide usar una técnica especial que le permite pararse en el aire con la ayuda de su ki. Esta es una técnica avanzada, de segundo rango, algo que sorprende a todos en la arena. Fang es apenas un estudiante de primer año, pero ha logrado dominar algo que otros tardan mucho más en aprender. Sin perder tiempo, Fang Ping consume otra píldora y ataca con toda su fuerza. La pelea se vuelve intensa, con ambos luchadores chocando sus auras, creando un espectáculo impresionante. Los espectadores están asombrados. Nunca antes habían visto algo así en un torneo de estudiantes. El capitán del equipo amarillo comprende que Fang es un enemigo formidable. Decide ir con todo y libera su poder al máximo. La energía que emana es tan fuerte que su camisa se rasga en pedazos. Ahora su aura brilla como la de un tigre, feroz e imponente. La batalla es frenética. Fang Ping ataca con todas sus fuerzas, pero su oponente parece apenas sentir los golpes. Entonces decide usar su propia aura. La suya es azul, parecida a la de un pájaro. En ese momento las fuerzas se igualan y ambos se detienen un momento para recuperar el aliento. Los amigos y familiares de cada uno observan con preocupación. Quieren que su ser querido gane, pero también sienten respeto por el rival. Ninguno de los dos está dispuesto a rendirse. La lucha continúa con más intensidad. Ambos se lanzan golpes al mismo tiempo. Los puños chocan y el impacto resuena en toda la arena. Finalmente, cada uno golpea el rostro del otro con enorme potencia, pero sorprendentemente, los dos siguen en pie. Los jueces, que son los directores de las academias a las que pertenecen los equipos, deben tomar una decisión. Analizan la pelea con detenimiento. Ambos han peleado con gran valentía, pero la habilidad de Fang ha sido imposible de ignorar. Después de deliberar, declaran a Fang Ping como el ganador. Su rival acepta el resultado con una sonrisa y lo felicita por su increíble desempeño. En las gradas, la hermana de Fang Ping grita con emoción, mientras que sus padres, desde su hogar, celebran llenos de orgullo. Aunque están lejos, sienten como si estuvieran allí con su hijo. Pero el torneo no ha terminado. Fang necesita recuperar energías, así que toma otra píldora. Otro miembro del equipo amarillo sube al ring, listo para desafiarlo. Mientras tanto, los demás competidores observan con atención. Se dan cuenta de que Fang no es un rival cualquiera. Su poder es impresionante. En otro lugar, Wang y su aliado de cabello largo y plateado están en una misión misteriosa. Se adentran en una zona alejada, protegida por unos guardianes. No pueden pasar sin luchar, así que activan sus auras y se preparan para el combate. Ambos confían en que podrán vencer sin muchos problemas. Tras el último combate, el comentarista y presentador del evento retoma la narración para describir cómo se desarrollan los enfrentamientos restantes. En estos duelos, el equipo amarillo terminó siendo eliminado del torneo. Ahora los participantes aprovechan un merecido receso antes de la siguiente fase. Un descanso necesario después de tanta acción.
preparación. Durante esta pausa, uno de los directores de la escuela toma la palabra. Con un tono serio y orgulloso, habla sobre el honor de los guerreros y su valentía inquebrantable. Su discurso es inspirador y el público lo escucha con atención. En ese momento, la pantalla gigante del evento revela que más de 6 equipos han avanzado a la siguiente fase. El director aprovecha la ocasión para animar a todos a prestar atención, pues la próxima ronda será aún más intensa y decisiva. Mientras tanto, Fang Ping se reúne con su equipo en un área apartada. Su entrenador les informa que en la siguiente etapa solo 5 de ellos podrán participar. La noticia sorprende a Fang, quien no esperaba una restricción tan severa. Algunos de sus compañeros, con expresión preocupada, intentan explicarle la razón. Temen que sea brutalmente golpeado por uno de los líderes rivales. Saben que sus oponentes son poderosos y hay uno en particular que aún no ha revelado todo su verdadero potencial. Para calmar la discusión, el maestro interviene con firmeza. En ese momento aparece una de las estrategas del equipo, quien les advierte que el líder del equipo rojo ha estado ocultando sus habilidades reales. Esto hace que el enfrentamiento sea aún más complicado. Por ello propone un plan. En lugar de arriesgarse sin conocer la verdadera fuerza de su rival, deberían observarlo en los combates que vienen. Así podrían analizar su nivel y encontrar una estrategia para vencerlo. Fang escucha con atención, pero el deseo de pelear sigue ardiendo en su interior. Sin embargo, sus compañeros insisten en que este torneo no es una competencia individual, sino un evento en equipo. Le piden que confíe en ellos y que les deje encargarse del combate mientras él analiza la situación. A pesar de su instinto de lanzarse a la batalla, el maestro le deja la decisión final. Tras reflexionar por un momento, Fang decide aceptar la propuesta. Su amigo rubio, con una gran sonrisa, le da una palmada en la espalda y le asegura que pueden confiar en ellos. Con esa determinación, el equipo se prepara para regresar al campo de batalla. Entre el público, la hermana de Fang se pregunta dónde está su hermano, al mismo tiempo que el equipo rival nota su ausencia. Han Shu, el líder del equipo rojo, evalúa la situación y concluye que no es un problema. Su único objetivo es avanzar a la siguiente ronda, sin importar quién esté o no en el combate. El siguiente enfrentamiento está a punto de comenzar. En la arena, el amigo rubio de Fang hace girar su lanza con confianza y proclama en voz alta que derrotará a Han Shu para demostrar el poder de su familia. Sus palabras encienden la emoción del público, aunque muchos se preguntan si realmente podrá cumplir su promesa. Fang, apoyado en la barrera, observa a sus compañeros y no pierde la oportunidad de soltarle una broma a su amigo rubio por lo que acaba de decir. Pero la charla no dura mucho, porque el primer combate está a punto de empezar. Xiao Suemi es la primera en subir al cuadrilátero, y desde el primer momento la pelea se pone difícil. Su oponente es increíblemente fuerte y resistente, lo que deja claro que el equipo rojo ha ideado una estrategia para desgastarlos. El rival de Xiao Suemi es un especialista en golpes demoledores y una defensa casi impenetrable, lo que la obliga a mantenerse a la defensiva. Aún así, en un momento de inspiración, encuentra la oportunidad perfecta y lanza un golpe certero, directo a la entrepierna de su oponente. El tipo se desploma de inmediato y Xiao se lleva la victoria, pero no todo es bueno. Sufre una fractura en el brazo y la sacan de inmediato hacia la enfermería. Fang Ping frunce el ceño, visiblemente preocupado. Se acerca a su entrenador y le reclama que esta estrategia podría dejar a sus compañeros gravemente heridos, pero el plan sigue en pie. Ahora le toca al amigo rubio de Fang Ping, quien finalmente tiene su esperado enfrentamiento contra Han Shu. Desde el primer segundo, la pelea es brutal. Han demuestra su fuerza sin rodeos y le mete un golpe tan fuerte que su rival escupe sangre, pero el amigo rubio no está dispuesto a caer tan fácil. Con una mirada desafiante, activa el poder místico de su lanza y desata su técnica especial, el golpe del dragón dorado. La energía del ataque es imponente, pero Han lo desvía sin esfuerzo, como si no fuera nada. El impacto es tan intenso que un instructor debe intervenir para evitar que el público salga herido, y justo en esa distracción, el amigo rubio de Fang Ping aprovecha. En un abrir y cerrar de ojos, se mueve hasta colocarse a milímetros de Han y le mete un puñetazo con energía dorada. Para sorpresa de todos, Han empieza a sangrar. El golpe lo deja en shock. Se siente humillado y furioso. Sin pensarlo dos veces, detiene a su oponente y le asesta un golpe brutal en el estómago. Luego, sin piedad, intenta apuñalarlo con su espada. Pero antes de que pueda hacerlo, el maestro del equipo de Fang Ping interviene y ordena la rendición inmediata de su estudiante. El combate termina con la victoria de Han. A pesar de haber perdido, el amigo rubio de Fang se va en camilla con una gran sonrisa, pues logró hacer sangrar a su oponente. Ahora es el turno
turno de Yang Xiaoman, la chica de coletas y de cabello rosa. Su estilo de pelea es agresivo, combinando boxeo y kickboxing. Desde el primer momento se lanza con fuerza contra su oponente y ataca directo a la entrepierna. Sin embargo, Han Shu anticipa su movimiento y logra detenerlo. Aún así, esto le da a Yang la oportunidad de lanzarle un cabezazo brutal. El combate sigue y Han decide ponerse serio. En un momento rápido, la apuñala en el hombro con su espada. A pesar del dolor, Xiaoman no se rinde y consigue darle otro cabezazo aún más fuerte, causándole daño significativo. Sin embargo, ya está demasiado debilitada y termina perdiendo el combate. Sus compañeros la socorren rápidamente, pero la lucha aún no termina. Han Shu también es asistido por uno de sus compañeros, quien le dice que debe bajar del cuadrilátero y dejarle el resto de la batalla a él. Así, un nuevo luchador del equipo rojo entra en acción y enfrenta a dos aliados de Fang Ping en combates consecutivos. En ambos casos, logra derrotarlos con facilidad, demostrando el poder del equipo rojo. Fang Ping observa todo esto con el ceño fruncido. Mira con enojo a su profesor, convencido de que la decisión de no dejarlo pelear ha sido un error. El caso es que hay un receso en donde el grupo se reúne en la enfermería. Estando allí, aparece la profesora Wu, quien menciona que no sabía que el protagonista fuera más listo que el profesor grandote con peinado de león. Luego empiezan a hablar sobre la siguiente ronda, y todos están seguros de que sí o sí Fang Ping debe luchar. Por eso, esta vez el profesor le da la libertad de elegir a sus compañeros, y como era de esperarse, su amigo rubio rápidamente se ofrece para el puesto. Al mismo tiempo, la chica tímida del equipo, Yunchi, también se anima a participar. Sin embargo, una de las profesoras le dice que ella tiene un carácter suave, por lo que podría ser sobrepasada por la intensidad del combate. Pero Fang Ping considera que Yunchi será una buena adición al equipo, así que le pide a la profesora que la deje participar. Con esto en mente, la profesora le aconseja a Yunchi que no tenga piedad en el ring y que muestre todo de lo que es capaz. Yunchi, con determinación, promete hacerlo. Mientras tanto, el evento muestra los resultados de una encuesta sobre lo que el público cree que pasará en el duelo. La mayoría apuesta que el equipo de Han Shu ganará sin problemas. De hecho, más del 95% de las personas creen que vencerán sin dificultad, y el número sigue subiendo. El torneo continúa y los presentadores y jueces observan cómo el siguiente aliado de Fang Ping sube al cuadrilátero. Es un chico flaco con guantes especiales. Intenta atacar a su rival musculoso, pero este lo esquiva. Sin embargo, era parte del plan, ya que el chico aprovecha el movimiento para desviar el error y atacar con más fuerza. Esto toma a todos por sorpresa. El grandote se defiende y saca sus golpes de fuego. La pelea se vuelve intensa con ambos luchadores dándolo todo. Hay gran incertidumbre hasta que el aliado de Fang parece ser el último en pie, pero en ese instante el grandote lanza un ataque y manda a volar al chico. De esta forma, el equipo rojo vuelve a llevarse el punto. Sin embargo, el luchador del equipo de Fang Ping queda gravemente herido. La siguiente a subir al ring es Yunchi. Ella recomienda a su rival que se rinda, pero esto enfurece al musculoso, quien la ataca con todas sus fuerzas y la manda a volar. Ambos quedan fuera de combate y no se sabe quién es el ganador, pero Yunchi recupera la conciencia antes que su oponente, por lo que obtiene el punto. Ante esto, todos en el equipo rojo reconocen la fuerza de la chica y el poder de sus guantes. A pesar de perder, logró dañar seriamente al luchador del equipo rojo. Se revela que Yunchi pudo hacer esto porque antes del duelo consumió una de esas píldoras de 200 créditos. Fang considera que fue un desperdicio de dinero, pero no dice nada. El siguiente en subir al ring es el luchador que venció fácilmente a los aliados de Fang Ping en la primera fase, lo que significa que es muy fuerte. Sin embargo, Yunchi sorprende a todos y lo ataca con todo lo que aprendió de su maestra. Usa una técnica de 18 golpes que parecen espadas y todos conectan, pero el chico del equipo rojo contraataca, la agarra de la pierna y la manda a volar. El luchador del equipo rojo se lanza con suma violencia contra Yunchi, por lo que Fang Ping decide intervenir. La defiende para evitar que su aliada quede más herida. Naturalmente, le dan el punto al equipo rojo y Yunchi es relevada. El siguiente en luchar es Fang Ping. Su oponente trata de atacarlo, pero él se defiende con facilidad y lo derrota en un instante. Afirma que se molestó por el descaro de su rival al pensar que podría vencerlo estando cansado. Luego menciona que su verdadero rival es el líder del equipo rojo, Han Shu. Las cosas se ponen intensas. Fang debe usar sus poderes azules con su lanza, pero incluso con esto, Han Shu esquiva todo con facilidad. Aparece detrás de Fang y lo ataca como si nada. Pareciera que Fang Ping perderá, pero sorprende a todos al levantarse. Incluso Yang Jingwang, quien observa la pelea desde la enfermería de un hospital, se asombra. Está allí tras completar una misión de investigación para encontrar pistas sobre el paradero de su maestro, quien quedó atrapado en una dimensión extraña. Su amigo de pelo largo, quien lo acompaña, menciona que Fang tiene una gran cantidad de ki, lo que atribuye a las píldoras. Sin embargo, en realidad se debe al sistema de poder que le restaura el ki y la energía de la sangre. Mientras tanto, Han Shu está molesto por la resistencia de Fang, por
lo que libera su verdadero poder. Su aura violeta brilla con fuerza mientras ataca. Fang Ping queda completamente herido en el suelo. Admite que Han Shu es un verdadero prodigio y ahora conoce el verdadero poder de uno. Es entonces cuando el sistema de Fang Ping lo hace entrar en un trance consciente. Reflexiona sobre todo lo que ha aprendido hasta ahora. Con esto en mente, decide restaurar su ki nuevamente y usar la lanza con la técnica que la profesora Wu le enseñó. Vuelve al ataque con renovada energía. Al verlo, Han Shu queda sorprendido. Menciona que Fang Ping es otro bicho raro con una resistencia sobrehumana, al igual que el presidente Lee Hang-sung. Fang comienza a usar varias técnicas que ha visto durante el torneo. Aplica lo que aprendió de la profesora Wu y de sus oponentes. Todos se sorprenden de que pueda usar habilidades ajenas tan rápidamente. La pelea se vuelve más emocionante y finalmente Fang Ping logra golpear a Han Shu y lo deja fuera de combate. Con esto consigue la victoria para su equipo en el momento más crítico. Todos los presentes celebran, sus aliados por la alegría de haber ganado y los espectadores por la sorpresa de ver un combate tan impresionante. El caso es que por televisión se anuncia la victoria del protagonista y su equipo en el concurso. En la pantalla aparecen imágenes del triunfo, con la multitud victoriando su nombre y aplaudiendo con entusiasmo. Sin embargo, en la tranquilidad de su habitación, él reflexiona sobre lo sucedido. Sabe que sin la ayuda del sistema jamás habría podido derrotar al monstruo de Han Shu. Aunque todos lo ven como un gran luchador, en el fondo siente que aún le falta mucho para ser realmente fuerte. Con esta idea en mente, decide centrarse en la meditación y el entrenamiento, decidido a volverse más poderoso. Su meta es clara: convertirse en un verdadero líder en quien sus amigos puedan confiar. De vuelta en la universidad, se reúne con sus amigos. Su hermana menciona que no quiere regresar a casa porque el dormitorio de la universidad es bastante cómodo. Otro de sus compañeros se queja de que su habitación no es tan buena y considera injusto que los alojamientos se asignen según el nivel de poder de cada estudiante. Sin embargo, otro amigo interviene y le recuerda que eso solo significa que deben esforzarse más para no quedarse atrás. Todos coinciden en que el entrenamiento es fundamental y se comprometen a seguir mejorando. Mientras tanto, el gordito que transmitió todo el evento recibe una llamada inesperada. Al otro lado de la línea, un importante empresario, dueño de una cadena de televisión, muestra interés en los videos del torneo y le promete un trato. Justo en ese momento aparece el protagonista, quien, con una sonrisa confiada, deja en claro que quiere recibir las regalías que le corresponden por el uso de su imagen. Le advierte al gordito que no puede vender los videos sin su permiso, ya que sería ilegal. Al final llegan a un acuerdo y el gordito, emocionado, se apresura a cerrar el trato. Después de este encuentro, los compañeros que participaron en el evento se reúnen con el protagonista. A pesar de las duras batallas, todos están bien y él siente alivio al comprobar que ninguno sufrió heridas graves. Poco después, él y su grupo toman un tren de regreso a casa. Durante el viaje, su hermana hojea un periódico y revisa la calificación de los estudiantes más fuertes. Para sorpresa de todos, el protagonista no ocupa el primer puesto. Sus amigos reaccionan asombrados, pero Fang lo considera lógico. Con casi 100.000 estudiantes en la competencia, entrar en los primeros ya es un gran logro, pues ha superado a más de 60.000. Para él, eso no es un problema. Lo que realmente le importa es haber alcanzado el nivel 2 el día anterior. Sus amigos comentan que pronto llegará a un nivel aún más alto. Luego mencionan a un conocido poderoso, pero Fang intuye que probablemente ya está cerca del nivel 4. En medio de la conversación, el altavoz del tren anuncia que están a punto de llegar a su destino, y al bajar del tren, sus amigos proponen tomar un taxi para llegar más rápido, pero él prefiere caminar un poco. Quiere relajarse y disfrutar del paisaje tras tanto esfuerzo. Junto a su hermana, recorre las calles de la ciudad y nota que todo sigue igual. Sin embargo, en ese momento, un grupo de personas lo intercepta. Lo han reconocido como el joven que ganó el torneo de primer año en la universidad. Emocionados, le piden autógrafos. Fang sonríe, firma para varios admiradores y siente orgullo por su progreso. Después de todo, regresa a casa con su hermana para comenzar sus vacaciones. Y a la mañana siguiente, al despertar, descubre que ha alcanzado el nivel 3. Sin embargo, también se da cuenta de que llegar al nivel 4 requiere más de 100 millones de puntos del sistema. Un desafío que tomará tiempo. Mentalizado para el arduo camino que le espera, decide entrenar con aún más intensidad. Al día siguiente, al salir a tomar aire fresco, se cruza con un hombre de traje. Es uno de los agentes que detuvo al criminal que Fang Ping encontró al inicio de su aventura. El agente le informa que, debido a sus buenas acciones, como capturar al delincuente y ganar el torneo, recibirá una recompensa especial: una casa en la mejor zona de la ciudad. Al principio, Fang duda. Parece demasiado bueno para ser verdad. Menciona que Wang fue quien realmente venció al criminal y sugiere compartir la recompensa con él. Pero el agente le explica que la idea vino del propio Wang, quien no necesita ese tipo de ayuda debido a su sólida posición. Para asegurarse, Fang Ping llama a Wang, quien confirma todo y le recomienda no desperdiciar la oportunidad. Finalmente, acepta el regalo y se muda con su familia a la lujosa
misteriosa casa. Al llegar, todos quedan asombrados. La casa es enorme, con más de 150 metros cuadrados. Su hermana, en shock, ni siquiera reacciona a las bromas de Fang, pero cuando finalmente asimila que vivirán ahí, corre emocionada a elegir su habitación. La felicidad de la familia es evidente. Nunca imaginaron tener un hogar así y se sienten profundamente agradecidos. Pronto llega el año nuevo y cada persona lo celebra a su manera. Algunos entrenan sin descanso, otros se reúnen con sus familias y algunos, como la profesora Wu, buscan olvidar momentos dolorosos en el alcohol. A pesar de todo, Fang y su familia disfrutan de su nuevo hogar, celebrando con alegría y comodidad. Cuando las vacaciones terminan, Fang Ping regresa a la universidad y comparte sus progresos. Sus amigos le cuentan que han alcanzado el nivel 2 y que seguirán entrenando para mejorar. Fang siente que su esfuerzo ha valido la pena, pero sabe que aún le queda un largo camino para recorrer. Poco después, recibe una llamada inesperada y al contestar, se sorprende al escuchar la voz de un amigo que lo invita a Nangu. Wang lo está esperando allí. Fang Ping acepta sin dudarlo. Quiere poner a prueba sus progresos y medir su verdadera fuerza. Lo que no sabe es que Wang tiene el mismo objetivo. Él fue quien impulsó el encuentro con la intención de desafiarlo en un combate serio. El grupo del protagonista llega a Nangu, una ciudad grande y con una universidad muy famosa. Decidieron visitar la Universidad de Wang, un lugar donde los estudiantes entrenaban para ser más fuertes. Y mientras entrenaban, muchas personas los observaron con atención, dándose cuenta que esos chicos no eran normales. Se notaba que tenían poder y habilidades especiales. Mientras recorrían el lugar, Wang, uno de los estudiantes más fuertes de la universidad, apareció. Con una gran sonrisa les dijo que quería pelear contra ellos. Fang, el líder del grupo, no estaba muy convencido, pues solo habían ido de visita. Sin embargo, cuando Wang menciona que darían muchas píldoras especiales como recompensa, los amigos de Fang Ping se emocionaron. Estas píldoras ayudaban a volverse más fuerte y eso les interesaba. Fang, al ver a su equipo motivado, decidió aceptar el reto. Wang explicó que algunas ciudades se estaban volviendo peligrosas. Había personas y criaturas que atacaban sin piedad y ellos necesitaban ser más fuertes para defenderse. Por eso era importante entrenar y mejorar sus habilidades. Mientras organizaban el evento, Fang llamó a su maestro, un hombre con una gran melena parecida a la de un león, pero el maestro les dijo que era su problema y que debían solucionarlo por su cuenta. Fang Ping suspiró y se puso a pensar qué hacer. Por otro lado, Wang reunió a sus amigos y les dijo que debían esforzarse para que el evento fuera perfecto. Como él era el más fuerte y respetado, todos aceptaron sin dudarlo. Pasó el día y ya por la tarde, el equipo de Fang Ping se reunió para hablar sobre su estrategia. En ese momento llegó una de sus profesoras, trayendo muchas píldoras para el combate. También les contó que el maestro de Cabello de León no pudo ir porque estaba ocupado con su hija, quien pronto ingresaría a la universidad. Esto sorprendió a Fang, ya que nunca imaginó que ese hombre tuviera hijos. Poco después, Wang apareció nuevamente y saludó a la profesora. Anunció que daría un discurso y pidió que todos se reunieran en otro sitio. En ese lugar, Wang habló con sus compañeros, pidiéndoles que se esforzaran en la pelea. Uno de ellos comentó que no valía la pena tomarse en serio un combate que no era oficial, y esto enfadó a Wang, quien les recordó que él era el más fuerte y que su objetivo era proteger la academia y la ciudad. El director de la universidad llegó y apoyó a Wang, anunciando que si pierden contra el equipo de Fang Ping, el 90% de los estudiantes serían expulsados y los recursos se concentrarían en el 10% restante para crear guerreros de élite. Esto puso presión sobre todos y los estudiantes decidieron luchar con todo su esfuerzo. Finalmente, el evento comenzó. El primer combate fue entre un aliado de Fang Ping y uno de los compañeros de Wang. El aliado de Fang demostró su habilidad y ganó sin problemas. La multitud quedó sorprendida. Luego llegó el turno de Fang, que al subir al ring, todos lo reconocieron como el chico que llevó a su equipo a la victoria en un torneo anterior. Algunos hombres con trajes, que parecían importantes, comenzaron a observarlo con interés. Querían analizar sus habilidades y ver qué tan fuerte era realmente. Su oponente era una chica con una coleta y una lanza, rodeada por una aura violeta. Cuando Fang escuchó su nombre, no pudo evitar reírse, ya que le pareció gracioso. Esto la enfureció y se lanzó contra él con ferocidad. Sin embargo, Fang esquivó todos sus ataques con facilidad. Mientras peleaban, él le hacía bromas, preguntándole si tenía novio, lo que le hacía enojar aún más. Finalmente, con un movimiento rápido, Fang le dio un golpe en el estómago, dejándola fuera de combate. Ella escapó, avergonzada por su derrota. El siguiente oponente fue un hombre alto y musculoso, con el cabello gris. La multitud comenzó a gritar, apoyando a su luchador y esperando que Fang perdiera, pero el protagonista se mostró confiado y dijo algunas cosas que enfurecieron aún más al público. A pesar de la presión, Fang Ping utilizó una de sus técnicas especiales, envuelta en un aura azul, y venció a su rival con facilidad. Mientras tanto, el director de la universidad y los hombres de traje lo observaban atentamente. Se dieron cuenta de que Fang
Fang Ping absorbía las píldoras con rapidez, algo que solo los verdaderos talentos podían hacer. El siguiente retador subió al ring. Era un joven vestido de negro, con el cabello largo. Se decía que era el segundo más fuerte de la academia de Wang, y aún así Fang Ping no parecía preocupado. Miró a sus amigos y les entregó su lanza, diciendo que ninguno de sus rivales merecía que la usara. Esto hizo que el público lo abucheara, pero su oponente no se molestó. En cambio sonrió y dijo que también pelearía sin armas. Ambos comenzaron a intercambiar golpes con gran velocidad. Las auras chocaban, creando una presión de aire. Después de varios intercambios, Fang Ping derramó algo de sangre. Se veía lastimado, pero no estaba dispuesto a perder. Wang, que observaba desde un costado, comentó que su compañero era un verdadero prodigio, alguien con un nivel muy difícil de alcanzar. Fang decidió cambiar de estrategia. Empezó a lanzar patadas rápidas y finalmente usó una técnica especial en forma de criatura voladora. Sin embargo, su rival, Wang Ping, apenas se inmutó. Esquivaba y contraatacaba con precisión, logrando poco a poco acorralar a Fang Ping. La pelea se volvió más intensa. Fang intentó esquivar un golpe, pero su oponente fue más rápido y le lanzó un poderoso ataque doble. Y es de esta forma que Fang Ping quedó expuesto. El ataque del oponente conecta de lleno en el cuerpo del protagonista, pero a pesar del golpe, este no cae. Se levanta rápidamente con una mirada feroz y devuelve el ataque sin titubear. Así comienza un intenso intercambio de golpes. Cada impacto resuena con fuerza y la velocidad con la que se mueven hace difícil seguir la pelea con la vista. Ambos combatientes sienten la emoción del momento y deciden liberar su aura de ki. A medida que su energía se despliega, el ambiente se vuelve pesado. Un viento fuerte se levanta dentro del lugar y el suelo parece temblar bajo sus pies. Los golpes generan un espectáculo impresionante, con luces y sonidos que parecen sacados de otro mundo. Los espectadores miran con asombro, sin poder apartar la vista. Entre ellos, el director y los sujetos de traje intercambian miradas preocupadas, considerando que lo mejor sería declarar un empate antes de que las cosas se salgan de control. Pero justo cuando se preparaban para intervenir, algo inesperado ocurre. El protagonista entra en un estado de euforia total. Su respiración se acelera, sus ojos brillan con intensidad y, sin pensarlo dos veces, carga contra su oponente con una fuerza descomunal. Ataca con todo, lanzando golpes sin descanso. Con un cabezazo increíblemente fuerte, logra dañar a Wang Ping, quien retrocede aturdido. Y antes de que pueda reaccionar, el protagonista lanza una patada directo a su rostro. El impacto es tan fuerte que Wang sale volando fuera del cuadrilátero y cae al suelo. El público queda en completo silencio. Solo se escucha la respiración agitada del protagonista. Luego, este toma aire y se prepara para continuar, pero Wang lo detiene, señalando que el duelo ha terminado. El protagonista parpadea confundido por un momento, pero luego asiente. Se da media vuelta y mira a sus compañeros de escuela, motivándolos a mejorar para recuperar el nivel de su institución. Sus palabras resuenan en los corazones de los estudiantes. Uno a uno, todos asienten con determinación. Han aceptó el desafío. A partir de este día, entrenarán con más esfuerzo para elevar el nivel de su escuela y demostrar que pueden vencer a Fang Ping. Después del combate, el protagonista se encuentra con uno de los aliados de Wang, quien le ofrece un futuro prometedor dentro de la Armada Nacional. También le entrega un libro de entrenamiento avanzado, lo que despierta su interés y lo motiva a seguir mejorando. Al día siguiente, decide buscar a un guerrero que le interesa. Es un amigo de Wang, un luchador de cabello largo y celeste claro. Mientras camina por la escuela, recibe una llamada de un amigo. Parece que necesita ayuda, pero la comunicación es mala y no entiende lo que dice. Finalmente, decide colgar y seguir con su objetivo. Cuando llega, encuentra al guerrero entrenando con varios estudiantes. Los derrota a todos sin esfuerzo, demostrando un nivel impresionante. Los alumnos que lo observan quedan asombrados, sin poder creer lo que ven. La situación se vuelve aún más emocionante cuando aparece Xie Lie, quien desafía al chico de cabello celeste claro a un duelo. El protagonista observa con atención. Desde el principio, la pelea es dispareja. King Fengqin, el guerrero de cabello largo, es de nivel 3, mientras que su oponente es de nivel 2. La diferencia es evidente. King ni siquiera usa su arma especial. Recibe golpes directos incluso en la entrepierna, pero ni siquiera reacciona. Su poder es demasiado alto. Cuando el duelo termina, King intenta aprovechar la reputación del protagonista para atraer a estudiantes interesados en entrenar con él. Y parece que lo logrará, pues todos han visto su fuerza. Pero antes de que pueda celebrar, una figura irrumpe la escena. Es la profesora Wu. Con un solo golpe deja fuera de combate a King y lo reprende por cobrar a los estudiantes pese a su nivel insuficiente. Sin prestarle atención a King, la profesora se gira hacia el protagonista y lo lleva a otra sala, donde le explica lo que significa alcanzar el tercer nivel. Le menciona que cuando un guerrero llega al pináculo de esta fase, su poder aumenta 10 veces más que el de un luchador intermedio en el mismo nivel. Por ello, le propone un entrenamiento especial. Sin embargo, este tiene un costo. La profesora
Wu se acerca al mostrador de la habitación y habla con un hombre, quien informa que el entrenamiento y los materiales costarán 50 créditos. La profesora deja claro que el protagonista debe pagarlo por su cuenta. El protagonista suspira, pero acepta. Una vez que paga, entra en una sala especial, se concentra y empieza a elevar su energía con la ayuda del sistema. El aura que libera es tan poderosa que sorprende a la profesora, quien la observa con gran atención, recordando a un antiguo gran maestro. Cuando el entrenamiento termina, el protagonista sale de la sala con una gran sonrisa. Ahora es nivel 3 inicial. La profesora, aunque impresionada, no lo demuestra. Se marcha sin decir nada más. Mientras tanto, el director de la universidad conversa con un colega. Ambos coinciden en que pronto las cosas se complicarán y la paz que han disfrutado hasta ahora será solo un recuerdo. El protagonista, ajeno a estas palabras, camina por el patio. Se encuentra con Junshi, quien informa que los estudiantes y profesores que fueron a explorar están regresando en unos minutos. Juntos van a la entrada para recibirlos. Sin embargo, lo que ven los deja helados. Varios estudiantes han muerto en la expedición. Entre los sobrevivientes está una profesora de lentes, pero ha sufrido una terrible herida. Ha perdido un brazo. Rápidamente todos se acercan a ella para saber qué pasó. La profesora Wu pide calma y le dice a Junshi que debe ser fuerte. Al igual que los profesores y estudiantes se fueron a luchar. En medio de esto sale del autobús uno de los profesores de pelo largo negro y bigote, quien cuenta que lograron salir victoriosos y que dejaron bien parada a la ciudad y a la universidad. Por su parte, el director aparece y les da los honores correspondientes a sus aliados, al mismo tiempo que Fang escucha murmullos en los que se deja en claro que se viene algo importante, aunque no termina de entender a qué se refieren. Seguidamente se realiza una ceremonia y funeral por el profesor que cayó en batalla, por lo que se ve que muchos están afectados por la pérdida, mientras que Fang Ping se determina a volverse más fuerte para ser de ayuda en la próxima incursión. Tiempo después se ve que la profesora que perdió el brazo, la de lentes y pelo negro, da una clase sobre la edad antigua, donde cuenta más sobre aquel sitio en donde murió aquel maestro. Básicamente, dicho sitio se llama La Cueva, en donde hay un gran portal, el cual hace más de 700 años permitió la salida de un ser con un nivel superior al 9, un nivel que nadie conoce realmente y es tan fuerte como para aguantar una bomba nuclear. La profesora aclara que si esa entidad sale de aquel portal con la intención de dañar a la humanidad, podría hacerlo y sería una gran catástrofe. Luego de esto, la profesora explica que el portal de la cueva se está debilitando, por lo que ahora empiezan a salir criaturas. Al mismo tiempo, mencionan que actualmente se tiene conocimiento de más de 3 entradas. Sin embargo, aclara que la cueva es otra dimensión, tan grande como un planeta, siendo 12 veces más grande que la Tierra. De esta manera, la profesora cuenta que los materiales para hacer las píldoras provienen de ese sitio y por eso son tan caras. Así que, ahora que saben esto, le pide que las valoren. Seguidamente, la profesora dice que la primera incursión de Fang Ping y compañía está a punto de llegar, así que les pide que se preparen. Con esto en mente, se reúnen con la profesora Wu. El protagonista, Junshi y Zhao Suemi dicen que no tienen las píldoras necesarias. Ante esto, la profesora decide darle una misión al protagonista y como recompensa, ella les dará los materiales que necesitan. Con esto en mente, lo envía a ver al vendedor de la otra vez. Tras darle un pergamino, este le da un sobre. Básicamente, la misión del protagonista consiste en entregar una carta. Esa noche, Fang Ping les pide ayuda a sus amigos, ya que debe ver al ex esposo de la profesora Wu y le da miedo. Así que lo ven y rápidamente el amigo rubio del protagonista se acerca para darle la carta, aunque dice algo equivocado, por lo que Fang se acerca para aclarar el malentendido, además de llamarlo por su nombre de pila y mencionar a su hija, ya que la carta tiene que ver con eso. Debido a lo anterior, el ex esposo de la profesora Wu lo ataca y lo manda a volar, ya que se pasó de confianzudo, aunque en realidad dijo exactamente lo que pidieron. Al día siguiente, el protagonista, tras haber cumplido su misión de entregar la carta, se reúne con su amigo rubio para hablar. Este le cuenta un poco sobre la vida de la profesora Wu y Wu Kuishan, quienes tenían una hija a quien mimaban y adoraban. Era una chica fuerte y capaz, al punto de que Wu Kuishan la llevó a la cueva para explorar, pero para mala suerte de ambos, las cosas terminaron terriblemente, ya que una persona extremadamente fuerte y demente luchó contra ella y le quitó la vida a golpes. Cuando Wu Kuishan regresó y la profesora Wu se enteró de lo ocurrido, decidió divorciarse. Se menciona que desde entonces ambos cambiaron, principalmente la profesora, quien no volvió a ser la misma persona alegre que solía ser. Nuestro protagonista se da cuenta del impacto de la cueva en la vida de todos, por lo que decide centrarse en entrenar para incursionar lo antes posible. Con esto en mente, va hasta aquella cámara de entrenamiento donde alcanzó el 3er nivel. Estando allí, libera más ki y concentra el poder como un loco. Es entonces que la profesora Wu lo observa junto a un colega y ambos analizan el avance del chico. Momentos después, se les une Kuishan y otro sujeto más, quienes, al
ver los poderes de Fang y cómo administra su ki y lo concentra en su columna, se asombran, ya que esa es una técnica divina que suele ser usada por guerreros de sexto rango. Mientras tanto, el protagonista sigue concentrado y combinando tanto los conocimientos que le enseñó su maestra como las cualidades del sistema. Consigue alcanzar un nuevo nivel, equilibrando y controlando su ki. Cuando sale de la cámara, le informan que ha llegado al nivel más alto del nivel 3. Entonces le dicen que pronto incursionará en la cueva. El entrenamiento para pulir lo que queda continúa, pero esta vez al aire libre. Tras varios días, el protagonista regresa a la lanza que el sujeto de la tienda le prestó y ambos hablan sobre la incursión, lo que emociona a Fang. Finalmente llega el día. Se ve que el protagonista no es el único, sino que varios de sus compañeros también serán guiados por el maestro Pelo de León para ver de lo que son capaces, no sin antes recibir una charla sobre cómo deben actuar. Básicamente les dice que deben usar los conocimientos aprendidos y que confía que podrán lograr la incursión con éxito. Sus compañeros subieron al autobús que los llevaría hasta una zona militarizada. Durante el trayecto, la emoción y la incertidumbre llenaban el ambiente, pues todos sabían que se dirigían a un lugar peligroso. Cuando llegaron, el profesor bajó primero y habló con el guardia de la entrada. Mientras tanto, Fang Ping observó con atención a los soldados y notó algo sorprendente. Todos parecían tener un nivel de poder similar al de su profesor. Eso significaba que aquel sitio era realmente serio y peligroso. Después de que el profesor hablara con el guardia, les dieron permiso para entrar. Al avanzar, pudieron ver la magnitud del lugar. Todo estaba bien organizado y se notaba que se trataba de una zona de guerra. Caminaron hasta un enorme edificio que funcionaba como un vestíbulo. Allí había tableros con diferentes misiones para elegir. Cada equipo debía decidir qué misión realizar dentro de la cueva. También había puestos donde los guerreros podían vender e intercambiar objetos raros encontrados en las profundidades. Tras revisar el lugar, el grupo se dirigió hacia la entrada de la cueva. El sitio era imponente y estaba diseñado para evitar que las criaturas que vivían dentro escaparan al mundo exterior. Fang se acercó para observar mejor y sintió que algo extraño emanaba del portal. De pronto, un hombre que vigilaba el lugar se acercó a él y le advirtió que debía estar siempre atento, ya que ingresar a la cueva era un asunto serio y cualquier descuido podía costarle la vida. Con esa advertencia en mente, Fang volvió con sus compañeros. El profesor les dio las últimas indicaciones antes de entrar. Les pidió que no se separaran bajo ninguna circunstancia. Todos asintieron con seriedad y se dirigieron hacia uno de los accesos. Un enorme portal con un vértice rojo. Al acercarse, vieron escalones manchados con sangre seca y muchas armas esparcidas por el suelo. La escena era aterradora y el grupo sintió nervios. Fang Ping, sin dudar, extendió su mano y tocó el portal. En ese instante, su rostro se llenó de miedo y todos los demás se asustaron al verlo así. Pensaron que algo terrible le había pasado, pero segundos después, Fang Ping explicó que no era nada malo. Simplemente el material del portal se podía atravesar fácilmente. Una de sus compañeras, molesta por la broma, le dio una patada y lo empujó hacia adentro. Sin más opción, los demás lo siguieron. Al cruzar el portal, Fang Ping se encontró en un lugar extraño. Era un mundo hecho de energía pura, con un camino que flotaba en el aire. El profesor les explica que esa cueva era un espacio inestable, tanto que antes se necesitaban solo 2 guerreros de alto nivel para mantenerla controlada, pero ahora se requiere más de 10. La cueva se había vuelto impredecible y si no la mantenían a raya, la humanidad podría correr un gran peligro. El profesor continuó explicando que aún faltaba atravesar otro portal para llegar a la verdadera zona peligrosa de la cueva. Además, mencionó que el maestro de Wang había muerto en este lugar, pero Wang tenía la firme intención de recuperar su cuerpo. Para muchos era una tarea imposible. Para él, no descansaría hasta lograrlo. Cuando cruzaron el segundo portal, se encontraron con el general Wu, un hombre alto de cabello largo, quien sería su guía. El profesor hizo las presentaciones y todos los estudiantes lo siguieron sin cuestionar. Caminaron hasta llegar a una ciudad donde los humanos vivían dentro de la cueva. El general Wu explicó que hasta hace poco el lugar era tranquilo, pero últimamente los ataques se habían multiplicado 6 veces más. Si no defendían la ciudad, la humanidad estaría en graves problemas. Después de esa explicación, el general Wu les dio una orden clara. Su misión era obedecer y familiarizarse con el lugar, nada más. Mientras recorrían el área, apareció el viejo Zeng, otro soldado experimentado, quien los guió por el campo de batalla. Él les explicó que la situación era tan complicada que no había tiempo para enterrar los cuerpos de los caídos, así que los cubrían en el mismo sitio donde caían, al menos hasta que la guerra terminara y pudieran darles un entierro digno. Más tarde, el profesor, el de peinado de león, dijo que era momento de comenzar la exploración. Dividió al grupo en 2, pero a Fang le dio una tarea especial. Debía avanzar solo. Al principio, Fang Ping dudó, pero su maestro insistió en que era el más fuerte de su generación y debía aprender a moverse por su cuenta. Lo comparó con Wang, quien solía aventurarse solo en la
cueva y derrotaba enemigos de nivel 5 o más. Si Fang quería acercarse a su nivel, debía hacer lo mismo. Aunque Fang insistió en que era su primera vez en un sitio tan peligroso, su maestro no cambió de opinión. Estaba convencido de su talento y dijo que sería una decepción si no aceptaba el desafío. Justo en ese momento ocurrió un accidente y Fang Ping terminó separándose del grupo. Sin más opción, comenzó a avanzar solo en busca de sus compañeros y mientras caminaba sintió que algo se movía entre los arbustos. De repente, un guerrero enmascarado lo atacó. Fang Ping reaccionó de inmediato y se defendió con su lanza. Su enemigo era rápido y desapareció entre las sombras, pero Fang se mantuvo alerta. Cuando el guerrero volvió a atacar, esta vez Fang logró acertar un golpe certero y lo derrotó. Al acercarse al cuerpo sin vida, Fang se sorprendió. La criatura que había vencido era muy parecida a un humano. Observó sus ropas y símbolos en su collar y dedujo que su enemigo era equivalente al de un guerrero nivel 3. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de ocurrir, escuchó voces a lo lejos. Se escondió rápidamente entre unas rocas y vio que otros guerreros similares al caído se acercaban. Se quedó inmóvil, pero sintió que su cuerpo se tensaba. Entonces recordó algo importante. Aquellos seres podían sentir el ki. Eso significaba que no podía esconderse por mucho tiempo. Al final, el protagonista es encontrado, por lo que comenzó una persecución. Atravesó un bosque denso lleno de árboles enormes y raíces traicioneras que podían hacerlo tropezar en cualquier momento. A pesar del peligro, no se detuvo ni un segundo. Detrás de él, sus perseguidores seguían avanzando, lanzando flechas de fuego en su dirección. Esperaba que sus aliados lo encontraran, pero nadie respondió. Mientras tanto, su grupo había encontrado el cuerpo de un enemigo caído. Miraron a su alrededor preocupados. Si ese tipo estaba muerto, significaba que Fang Ping debía estar cerca. Y lo peor de todo, en peligro. Por su parte, Fang logró esquivar las flechas y despistar a sus perseguidores, pero su escape no duró mucho. Justo cuando creía estar a salvo, se encontró cara a cara con una criatura gigante. Parecía un gato, pero mucho más grande, con dientes afilados y ojos brillantes. Era una bestia de Jinkyo, una criatura terrible. Los enemigos lo alcanzaron, pero antes de que pudiera hacer algo, la bestia de Jinkyo saltó sobre ellos. Los atacó con sus garras y colmillos, dejándolos fuera de combate en pocos segundos. Luego, como si no hubiera pasado nada, la criatura se sentó tranquilamente y comenzó a lamerse las patas. Igual que un gato doméstico, Fang pensó que era su fin. Seguramente la bestia lo vería como su próxima presa. Sin embargo, al observar mejor, notó que la criatura no quería atacarlo, sino algo más. Sus ojos estaban fijos en una piedra de energía que él llevaba. Sin pensarlo dos veces, lanzó la piedra lo más lejos que pudo. El enorme felino corrió tras ella, lo que le dio tiempo al protagonista para escapar. Mientras se burlaba de la criatura por haber caído en su trampa, sintió que algo lo sujetaba. Miró hacia atrás y vio que la bestia lo había atrapado con su enorme pata. Entonces, la bestia comenzó a absorber su ki, la energía vital que tenía en su cuerpo. Sentía cómo se debilitaba rápidamente, pero para sorpresa de la criatura, Fang Ping tenía mucho más ki de lo normal. Gracias a su sistema, su energía era casi infinita. El felino gigante se detuvo y, satisfecho, se acostó a dormir como si no hubiera pasado nada. Mientras tanto, uno de los aliados de Fang, un hombre de traje elegante, exploraba la zona preocupado. Sabía que había una criatura muy fuerte en este bosque, de nivel superior al 8º. Si Fang Ping se cruzaba con ella, estaría en graves problemas. De regreso con Fang, él ya había recuperado el aliento y pensaba en una manera de convencer a la bestia de que lo dejara ir. Sin embargo, al notar que sus enemigos seguían rondando por el bosque, se le ocurrió una mejor idea. Podía usar al gato gigante para vencerlos. Entonces, atrajo a sus enemigos hasta la bestia y dejó que ella se encargara de ellos. Uno tras otro, los guerreros fueron derrotados y Fang recogía todo lo que dejaban: armas, armaduras y otros objetos valiosos. Pero mientras exploraba más el bosque, se encontró con algo aterrador. Un enorme ejército se acercaba. Llevaban trajes blancos como un extraño ojo dibujado donde debía estar su cara. Decidió regresar rápidamente a donde estaba la bestia gigante y siguió alimentándola con su ki para mantenerla dormida. Mientras tanto, analizó los objetos que había conseguido. Muchos eran valiosos y podría venderlos por un buen precio. Pasó varias horas repitiendo el proceso: atrapar enemigos, dejar que la bestia los drenara y recoger sus objetos. Cuando finalmente tuvo suficientes recursos, entró en su sistema para ver qué mejoras podía hacer. Se dio cuenta de que podía subir de nivel, pero necesitaba más de 200 millones de puntos de ki y sangre. Era un precio demasiado alto, por lo que decidió pensarlo un poco más. Antes de irse, le dejó en claro a la bestia que regresaría pronto con más presas para ella. Mientras tanto, sus aliados se reunieron para discutir sobre él. Todos estaban preocupados. La maestra Wu tuvo una discusión con su ex esposo sobre la muerte de su hija. La tensión era evidente, hasta que los gritos de Fang Ping interrumpieron todo. Uno de sus aliados, un profesor con peinado de tigre, lo defendió. Venció fácilmente a 2 de los 3 perseguidores y al tercero le rompió el
los brazos para que no pudiera escapar. Cuando todo se calmó, decidieron regresar a la ciudad segura. Una vez allí, Fang Ping mostró las placas de los enemigos vencidos, lo que hizo que su equipo ganara honor y respeto. Luego lo llevaron a la enfermería, donde fue atendido y bombardeado con preguntas. Contó todo lo que había visto, incluyendo el ejército con trajes blancos y el extraño ojo en sus rostros. Pero entonces aclaró un detalle. Ese ojo no era un ojo, sino un girasol. Los profesores se sorprendieron al escucharlo. Algo en esa información les preocupaba, así que decidieron investigar más sobre el asunto. Mientras tanto, Fang y sus amigos se quedaron con la duda de qué significaba realmente ese símbolo misterioso. El caso es que los profesores de alto nivel se reunieron para discutir la estrategia. Sabían que el enfrentamiento era inminente y no había tiempo que perder. Rápidamente organizaron un pequeño batallón, preparándose para lo peor. Mientras tanto, Fang Ping conversaba con sus aliados más cercanos. Muchos de ellos estaban emocionados, pues veían la batalla como una oportunidad para mejorar y subir de nivel. Para ellos, la lucha no solo era un deber, sino un camino para fortalecerse. Sin embargo, Fang no compartía esa visión. Sabía que la guerra no era un simple campo de entrenamiento, sino un lugar donde la vida podía extinguirse en un instante. A pesar de ser el más fuerte entre sus compañeros, el miedo lo invadía. No temía por sí mismo, sino por sus amigos y aliados. La idea de perderlos en combate le resultaba insoportable. Aunque muchos veían la batalla como una oportunidad de crecimiento, él solo quería ayudar y asegurarse de que nadie cayera en el enfrentamiento. La profesora Wu trató de persuadirlo de que se quedara, advirtiéndole sobre los peligros que enfrentaría. Sin embargo, su determinación era firme. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras sus compañeros arriesgaban sus vidas. Para prepararse, pidió unas píldoras especiales que aumentarían su energía y resistencia, y tras consumirlas, sintió cómo su cuerpo se llenaba de poder. Sin embargo, antes de partir, se dio cuenta de que su arma estaba desgastada. No podía entrar en combate con una espada en mal estado. Justo en ese momento, uno de sus aliados de alto rango llegó con una nueva y poderosa arma, adquirida gracias a las hazañas recientes de Fang Ping. Con el nuevo equipamiento en sus manos, se sintió listo para el combate. Los militares comenzaron a prepararse, sacando sus espadas y armamento. Los estudiantes hicieron lo mismo, alistando sus armas personales. Por su parte, los profesores convocaron a sus aliados más fuertes, pero el que más se destacó fue Fang Ping. Antes de lanzarse a la batalla, se sentó a meditar, utilizando el poder del sistema para aumentar su fuerza. Su objetivo era alcanzar el nivel de Wang, un guerrero legendario. Recordó que, al ingresar a la cueva en misiones anteriores, había sido del máximo rango del nivel 3. Sin embargo, ahora su poder había aumentado considerablemente. Tras su meditación, se reunió con sus aliados y se encontró con el amigo de Wang. Este se mostraba entusiasmado, pues estaba cerca de alcanzar el cuarto nivel. Mientras tanto, los altos mandos dieron las últimas instrucciones. Explicaron que los estudiantes debían unirse a los soldados y seguir sus órdenes para garantizar el éxito. Además, colocaron en la mesa algunos materiales especiales que permitirían recuperar energía durante la batalla. Fue entonces cuando se escuchó el estruendo que indicaba el inicio de la guerra. Sin dudarlo, todos se apresuraron hacia el campo de batalla. Desde los muros defensivos observaron el enorme ejército enemigo dispuesto a destruir su fortaleza. Sin embargo, los altos mandos aliados notaron que el enemigo no había traído a sus guerreros más fuertes. Solo había enviado 3 comandantes de octavo nivel. El líder del ejército aliado analizó la situación y decidió que Kuishan, uno de sus guerreros más poderosos, sería el encargado de enfrentar a los comandantes enemigos. Kuishan aceptó la responsabilidad sin vacilar. Con las órdenes dadas, los soldados consumieron sus píldoras especiales y liberaron su aura. La batalla comenzó con un feroz enfrentamiento entre ambas facciones. Los maestros demostraron su destreza, mientras que los estudiantes defendían los muros con todas sus fuerzas. Fang Ping y su amigo rubio formaron un equipo imparable, abriéndose paso entre los enemigos que intentaban escalar las murallas. Sin embargo, la situación cambió cuando apareció un guerrero con un aura roja y poderosa. Su presencia desestabilizó el equilibrio del combate. Fang Ping y su amigo estaban listos para enfrentarlo, pero antes de que pudieran hacerlo, el chico de cabello largo y celeste claro intervino. Con una velocidad impresionante atacó al enemigo y, tras una serie de golpes certeros, le clavó su espada en el estómago. Aprovechando el momento, los aliados usaron los cañones de energía y lograron tomar ventaja de la batalla. Sin embargo, al notar esto, los generales enemigos de octavo grado decidieron entrar en acción. Kuishan y los demás maestros trataron de detenerlos, pero se dieron cuenta de que los comandantes enemigos eran aún más poderosos de lo esperado. Uno a uno, los maestros aliados fueron cayendo en combate. Kuishan fue el primero en ser derrotado, seguido por otros profesores. La situación era cada vez más crítica. Fang quiso intervenir, pero sus aliados lo detuvieron, advirtiéndole que no era rival para los comandantes enemigos. Cuando la profesora Wu estaba a punto de ser eliminada, ocurrió un giro inesperado. El director de la escuela y los ancianos sabios hicieron su entrada en el campo de batalla. Eran luchadores de niveles superiores al octavo grado. Rápidamente rescataron a la profesora
Gawu y reemplazaron a los profesores en combate, pero no llegaron solos. Con ellos vinieron los directores de las universidades más fuertes, junto con los estudiantes más poderosos. Entre ellos estaban los capitanes de primer año que, en el pasado, se habían enfrentado a Fang Ping en el torneo. Con estos refuerzos, la segunda fase de la batalla comenzó. Esta vez, la balanza se inclinó a favor de los aliados. El director de la escuela de Fang enfrentó al general enemigo más fuerte. Con un rápido movimiento le cortó el brazo, pero el general enemigo tenía un poder aterrador y regeneró su extremidad al instante. El director comprendió que si la batalla se prolongaba demasiado, las bajas serían muchas. No podía permitirlo. Reuniendo toda su energía, tomó la decisión de realizar un ataque final. Se lanzó contra el general enemigo y, en un acto de sacrificio, se autoinmoló en una explosión masiva. El enemigo más fuerte fue destruido junto con él. Al ver esto, el resto del ejército enemigo entró en pánico. Sin su líder, no tenían posibilidades de ganar. Aterrorizados, comenzaron a retirarse. Los directores y ancianos sabios observaron cómo los enemigos huían. Uno de ellos reflexionó sobre el sacrificio de su compañero, destacando que había dado su vida por el futuro de los jóvenes. Los estudiantes, enojados por las provocaciones de Fang Ping, se lanzaron contra él con ganas de enseñarle una lección. Pero el prota sonrió y, de alguna manera, recuperó su energía. Se movía rápido, esquivando y bloqueando los ataques de sus oponentes. De repente, golpeó a una chica en el estómago y ella salió volando. Fue atrapada antes de caer, pero no estaba feliz. Gritó que había escuchado que Fang Ping no respetaba a las chicas. Eso solo enfureció más a los otros estudiantes, que prometieron vengar a las pocas chicas de su academia. Todos atacaron al mismo tiempo. Nuestro prota se defendía como podía, bloqueando y contraatacando, pero uno de ellos logró golpearlo en la cara. Dolido, retrocedió, diciendo que él nunca había golpeado a nadie en el rostro, pero sus palabras solo hicieron que lo atacaran con más fuerza. Sin rendirse, Fang Ping se concentró. Sus ojos brillaron y, de repente, liberó toda su energía. Con un solo movimiento, lanzó a sus oponentes en todas direcciones. Los estudiantes cayeron al suelo, derrotados. El director, que había estado observando, simplemente agitó la mano y dijo que era suficiente. Afirmó que si alguien más de la escuela de nuestro prota volvía allí, no serían bienvenidos. Fang Ping, a pesar de su rostro golpeado, sonrió. Había alcanzado un nuevo nivel. Había roto su límite. Sabía que debía mejorar aún más y enfrentarse a oponentes más fuertes. En ese mundo de artes marciales, las cosas estaban divididas en tres grandes grupos: artistas marciales, soldados y clanes. El prota apenas estaba comenzando su camino. Después de su victoria, Fang Ping decidió que su próximo objetivo sería ir a Xiongsu, un lugar lleno de clanes poderosos. Allí, muchos guerreros fuertes protegían las entradas a las mazmorras locales, y el prota quería enfrentarse a algunos de ellos para volverse más fuerte. Entre los que quería desafiar estaban dos guerreros muy conocidos, uno del pueblo de Xiangyang y otro de una gran torre de guerreros. Pero Fang Ping sabía que no estaba listo para enfrentar al guerrero de la torre, que estaba en el séptimo lugar del ranking. Sus puños aún no eran lo suficientemente fuertes, necesitaba más experiencia y práctica. El pueblo de Xiangyang estaba dividido en dos partes, una zona turística y la zona donde vivían los aldeanos, escondida para que nadie entrara sin permiso. Cuando llegó, un hombre lo recibió, mirándolo con una sonrisa desafiante. Sabía que Fang Ping venía a pelear. El prota le explicó que venía de su escuela para desafiar a un guerrero fuerte del clan, pero el hombre se burló, recordando que el año pasado otro joven había herido gravemente a ese guerrero y por eso no había podido avanzar de nivel. Ahora Fang Ping venía a desafiarlo y el hombre dudaba que tuviera alguna oportunidad. A pesar de eso, Fang Ping insistió. El hombre le dijo que los guerreros de los clanes no eran como los maestros de su escuela. Si perdía, tendría que entregar su arma como trofeo. Fang Ping se preocupó. Su arma era muy valiosa, pero no podía retroceder ahora. Pensó en alguien que podría ayudarlo y decidió arriesgarse. El prota siguió detrás de la escolta que lo guiaba. Miraba a su alrededor, asombrado, sabiendo que nunca podría haber llegado a ese lugar por su cuenta. En el camino pasó junto a un campo de entrenamiento donde los discípulos practicaban. Todos hacían ejercicios mientras Fang Ping y su escolta se acercaban al maestro. El prota miró con atención a los que entrenaban y pensó que sus técnicas no eran malas, pero le pareció raro que su energía fuera casi igual a la de una persona normal. El niño pensó que tal vez no tenían suficientes píldoras para recuperar energía, o que se estaban preparando para algo importante más adelante. Un viejo gruñó enojado porque no quería perder tiempo con esas peleas tontas. Entonces un hombre le susurró algo al maestro. De esta forma, el maestro ordenó que trajeran a un guerrero fuerte del lugar. Fang Ping pensó que por eso el pueblo no era muy rico, pero tenían buena fama porque eran buenos en lo que hacían. El prota vio a muchos guerreros, algunos bastante fuertes, pero notó que en todo el pueblo casi no había guerreros de nivel medio. Muchos guerreros estaban lastimados, sin brazos o piernas. A diferencia de las escuelas donde estudian, los clanes tenían que luchar
pelear mucho para conseguir recursos. Además, el arma que tenía el prota costaba muchísimo dinero para ellos. El duelo que tuvo en otro lugar fue solo un calentamiento. Aquí no tenían que matarse entre ellos, pero para los guerreros eso era normal. Un grupo de chicas estaba sentada en unas escaleras. Fang Ping no estaba interesado en las chicas y cuando una se le acercó, la alejó con un golpe. El prota se molestó un poco y recordó a una chica que conocía. Sentía que algo raro pasaba en ese lugar. Pensó que cuando regresara iba a hacer que esa niña pagara por lo que le hizo. De repente, un hombre salió a su encuentro. Ese tipo lanzó su arma sobre el hombro y dijo que no iba a contenerse y que iba a ganar. Contó que el año pasado perdió y tuvo que descansar, pero que pronto sería mucho más fuerte. El prota se preparó para pelear y dijo que era mejor dejar las palabras y comenzar. Todos los que miraban se pusieron atentos. El oponente saltó de repente. El prota decidió primero ver qué tan fuerte era. El joven paró el golpe con sus cuchillas. Miró el puño del otro y vio que tenía mucha fuerza. Los golpes de ese tipo eran más pesados que las armas de metal. Solo alguien con mucho entrenamiento podía usar sus puños como armas. El enemigo intentó golpear, pero el prota logró esquivar. Luego agarró al oponente por el brazo y trató de tirarlo al suelo. El prota se dio cuenta de que no podía tirarlo fácilmente. El enemigo movió su arma para atacar, pero el prota esquivó otra vez. Fang Ping comenzó a dar golpes rápidos, pero el enemigo los paró con facilidad. El tipo golpeó el suelo con fuerza, pero perdió otra vez. El hombre balanceó sus armas, pero no pudo acertar. Fang Ping lanzó un golpe fuerte, y del enemigo comenzó a salir una energía roja. El prota pensó que el oponente quería terminar rápido. El enemigo saltó, y el prota se puso listo para pelear. De Fang Ping salió la energía azul y se movió hacia él. El hombre golpeó el suelo con fuerza. Los que miraban se quedaron con la boca abierta. Ante esto, el enemigo se confundió y el prota estaba justo encima de él. Así que el prota lanzó su golpe fuerte en la espalda del enemigo. Es entonces que se cayó de rodillas, con la espalda lastimada. Sin embargo, Fang Ping quiso seguir peleando, pero el maestro gritó para detener la pelea. Por su lado, el enemigo sonrió feliz porque vio que Fang Ping había aprendido una nueva técnica. Los amigos del prota corrieron hacia él, preocupados por cómo estaba. El maestro comentó que el prota era realmente un genio. La forma en que peleó fue mejor de lo que todos esperaban. Fang Ping se cruzó de brazos diciendo que simplemente tuvo suerte, ya que si esto hubiera sido una pelea de verdad, ese tipo ya habría perdido. Entonces el maestro se puso frente al prota y le dijo, aunque no era tan fuerte, esas técnicas eran de un verdadero maestro. Le pidió al joven que se fuera, pues ya había conseguido lo que quería. El prota sonrió. En general, era de esperarse, porque había vencido al mejor guerrero del clan. Los miembros del clan empezaron a abandonar el lugar donde entrenaban. El maestro, que caminaba al final, de repente giró y golpeó el aire con fuerza. La energía tocó un árbol y lo rompió en pedazos. El viejo gritó que alguien sin respeto los estaba espiando. El hombre que estaba con él dijo que lo dejara, porque ese chico era su sobrino. Todos miraron hacia donde estaba el sobrino, y el prota preguntó quién era. Entonces, el maestro comentó que 3 grandes maestros de esa ciudad estaban ahora en la mazmorra, mencionando a un tipo llamado Shang Sheng. Entre los que están en el 6º nivel, el mejor es un maestro llamado Wu, que nunca ha sido derrotado. Sin embargo, antes de que esos dos se hicieran famosos, el más talentoso era el espadachín llamado Shang Sheng. Solo necesitaba un golpe de su espada para vencer a los guerreros de nivel 5 y 6, pero en las peleas dentro de la mazmorra fue derrotado. Si no hubiera perdido entonces, habría 6 grandes maestros en la ciudad, y el jefe no se habría sacrificado. Entraron y el maestro dijo que en aquel entonces ese espadachín era el más fuerte, pero ahora es considerado solo un guerrero promedio del 6º nivel. El poder del prota lo ayudaba a soñar con ser un gran maestro algún día. Además, pensaba que pronto podría ir a la mazmorra. En ese momento, un hombre le dijo que si lograba sobrevivir, no todo estaría perdido. Más tarde, el prota llegó a un lugar llamado Montaña Yuntai, donde se encontraba una torre especial. Allí, un monje con un bastón lo saludó y le dijo que había estado esperando mucho tiempo. Entonces el prota comentó que había escuchado que el monje no controlaba bien su fuerza y que era el único guerrero de su nivel que tenía un apodo. También mencionó que había visto algo muy raro con sus propios ojos. Además, decían que al monje le gustaba pelear con las chicas. Sin embargo, el monje negó eso y replicó que había escuchado que el prota también peleaba con las chicas. El prota respondió que no le importaba si su oponente hombre o mujer. El monje aseguró que estaban listos para pelear, porque ningún guerrero de la zona podría ganarle. Por otro lado, agregó que de todos modos se enfrentarían tarde o temprano. El prota miró alrededor y vio que había muchos turistas observando. Entonces, el monje se preparó para pelear y su ropa se rompió un poco. Además, dijo que su país estaba en peligro.
y que era su deber respetar las artes marciales y a la gente. La gente comenzó a grabar con sus móviles. Pensó que los estaban viendo, por eso no podía usar su cuchilla, pero aún así quería dar un gran espectáculo. El monje dijo que estaba listo para pelear. Saltaron y comenzaron a cruzar sus armas. Mientras tanto, dos maestros mayores estaban observando la pelea. Uno de ellos dijo que los chicos habían decidido hacer la pelea más divertida, porque estaban peleando en el aire. El maestro agregó que eso era normal, porque eran jóvenes y querían impresionar al público. El primer maestro mencionó que pelear en el aire era genial, pero nada comparado con pelear en una cama. El prota y el monje intercambiaron golpes en el aire. En un momento, el monje lanzó su bastón y su cuerpo comenzó a brillar con una luz dorada. El prota movió su lanza, pero el monje atrapó la lanza con sus manos. Los espectadores aplaudían porque la defensa del monje era increíble. El prota pensó que pelear en el aire era muy espectacular, pero también requería mucha concentración. Finalmente se dio cuenta de que esto gastaba mucha energía, y si la pelea seguía, perdería su ventaja. El prota levantó la pierna y dijo que ya era hora de dejar de jugar. Entonces pateó fuerte y ese tipo salió volando. El prota aterrizó y miró hacia adelante con atención. Sin embargo, de repente, ese tipo lo atacó por detrás. El prota esquivó rápido y trató de agarrarlo, pero el otro lo empujó contra la pared. Entonces el prota giró y lanzó su golpe, aunque su oponente esquivó otra vez. Aún así, el prota lo siguió sin dejarlo escapar. El prota movió su cuchilla y dejó una grieta enorme en la pared. Los dos volaban como pájaros y rompían la piedra en pedacitos. El monje le dio un golpe suave en el pecho al prota con la mano abierta. Por su parte, el prota dijo que sabía que era fuerte, pero que debía cuidar sus manos para no lastimarse. Entonces, ese tipo movió los brazos y dijo que no le gustaban los hombres. En respuesta, el prota escupió una gota de sangre, pero el monje la detuvo con la mano. Entonces, el monje preguntó por qué estaba peleando tan fuerte si era solo una pelea amistosa. Sin dudarlo, el prota pateó, queriendo mostrar su técnica especial de 6 golpes. Corrió tras ese tipo que escapaba y gritaba que lo iba a matar. De repente, el prota apareció encima de él. Se puso serio y empezó a brillar con el aura azul, dando 6 golpes muy rápidos. El otro se quedó quieto por un momento y vio que la espada del prota ya estaba muy cerca. Intentó bloquear con el puño, tratando de entender qué pasaba. Así, los dos siguieron entrenando. Mientras tanto, el monje pensó que nadie podría bloquear esos golpes. El prota balanceó la lanza y le pegó fuerte. Entonces, el monje dijo que iba a ver si el prota realmente podía dar esos 6 golpes para salvar su vida. El monje lanzó un golpe con energía y chocó con la cuchilla del prota. Entonces, se escuchó una explosión. Ese tipo se levantó y miró el gran agujero que hicieron en la pared del templo. Miró entre los escombros y dijo que no esperaba que su oponente realmente diera los 6 golpes. El prota respondió que él tampoco se lo esperaba de sí mismo. El monje dijo que ahora el prota era un guerrero muy fuerte. Por un momento, el prota se preguntó si había asustado al monje. Sonrió porque su técnica especial lo ayudó a controlar su fuerza y dar 6 golpes seguidos. Sin usar mucha energía, usó su fuerza para vencer a ese monje de 7º nivel. Finalmente, el prota miró hacia abajo y pensó que tenía que usar todas sus técnicas, hasta su inteligencia, para lograrlo. Los dos eran jóvenes y guerreros de 3er nivel, pero el prota se preguntaba por qué ese tipo era tan fuerte. Por su lado, el monje ayudó a ese otro tipo a subir. Entonces, el prota se dio una palmada en la cara para recordarse que había ganado, y que eso significaba que no era débil. Ese tipo levantó la mirada con una sonrisa y decidió que seguiría hacia el norte para hacerse más fuerte. Cuando volviera, seguro sería un campeón de 3er nivel. Mientras tanto, un maestro viejo miraba todo desde arriba. Dijo que no estaba nada mal, y que el prota debería seguir luchando para mejorar. El 15 de julio, una asociación de artes marciales publicó una lista con los mejores guerreros. El primero era ese tipo fuerte y militar. El segundo también era militar y muy fuerte. El tercero era un estudiante de una universidad famosa. El cuarto lugar lo tenía el prota. El quinto era el vicecapitán de un equipo de guerreros. El sexto lugar lo tenía otro estudiante de una escuela de artes marciales. El séptimo era un discípulo de un templo antiguo. Por otro lado, un video de una pelea entre guerreros de 3er nivel se hizo muy popular en internet. El comentarista dijo que todos los logros del prota estaban en la descripción del video. Además, mencionó que el próximo duelo del prota sería contra un guerrero muy poderoso, el único del Reino Supremo.
Nadie sabía qué tan fuertes eran esos guerreros del Reino Supremo. En ese momento, el prota estaba sentado viendo ese video en su computadora. Un blogger anunció que iba a seguir al prota en su viaje al norte, pero que necesitaba dinero, por lo que pidió que la gente siguiera mirando el video. Después, un tipo más le guiñó un ojo a los espectadores y se despidió. Entonces, el prota dijo molesto que ni siquiera le habían pedido permiso para usar su video. Pensó que la gente común estaba muy interesada en los guerreros y que con 10 millones de visitas podría ganar mucho dinero. Finalmente, se sentó y decidió que esta vez sería él quien grabara todo. De esta manera, cuando volviera a aparecer ese video, él podría hacer su propio plan. Fang Ping acaba de recibir su vuelto cuando, sin perder tiempo, se alejó por un callejón. De pronto se detuvo bruscamente y, sin mirar atrás, ordenó que saliera quien lo seguía. Entonces, un tipo apareció, fingiendo familiaridad. Más tarde volvieron a encontrarse, y en esa ocasión, Fang Ping lo enfrentó directamente. Le preguntó si había sido él quien había subido el video en el que salía con una chica. El tipo intentó calmarlo, pero Fang Ping lo desafió según las reglas de las artes marciales. Sin embargo, luego suavizó el tono y le propuso grabar sus peleas de manera oficial. Así nació una inesperada alianza. Con esa alianza ya formada, Fang Ping pidió que inventaran una historia que alejara al público. Una supuesta pelea contra la chica más linda y hábil, motivada por un deseo de venganza. Él mismo escribió que ella era la más hermosa, aunque se desentendió por completo de conseguir fotos. Además, solicitó alquilar un lugar para el evento, asegurando que se trataba de un sitio famoso, y dio la orden de promocionar audiocómics durante la función. No obstante, le preocupaba el costo del local. Cuando su aliado expresó dudas respecto a los rumores que podrían surgir, Fang Ping respondió con tranquilidad que simplemente los negaría. Antes de subir el video, dejó claro que era esencial asegurarse de que se hiciera viral. Durante la pelea, el camarógrafo debía exagerar la fuerza del rival y mostrar cómo Fang Ping se volvía más poderoso a medida que avanzaba el combate. En un momento de reflexión, pensó si no sería mejor entrenar más en lugar de centrarse en el marketing. Sin embargo, recordó que necesitaban dinero. Por eso propuso dividir las ganancias en una proporción de 95% y 5%, aunque luego, al notar la expresión del otro, ajustó la cifra a 80-20, argumentando que él era quien arriesgaba su vida. El otro aceptó, resignado. Cuando le preguntó por las grabaciones no autorizadas, Fang Ping aseguró que demandaría a cualquiera que lo hiciera. El plan funcionó. Muchas empresas respondieron a su llamado y, aunque las sumas iniciales no eran grandes, representaban un buen comienzo. Fang Ping peleó contra un guerrero de nivel 4 y ganó en apenas 15 minutos. Como esperaba, el video se volvió viral. Desde su oficina, un guerrero de alto rango observó todo detenidamente y, motivado por lo que vio, aceptó pelear a cambio de 8 millones. Así, el 19 de julio, frente al Hotel Saiwang, Fang Ping ganó otra pelea, esta vez utilizando armas. Un profesor, al ver la transmisión, comentó que todo parecía una estrategia publicitaria, aunque reconoció sin reservas su habilidad. Ahora debía enfrentarse a una chica fuerte. Fang Ping, lejos de intimidarse, dijo que no le tenía miedo. El profesor sonrió, viéndolo ya como un verdadero campeón. En pantalla se mostraba cómo Fang Ping ayudaba a su oponente a levantarse después del combate. El camarógrafo, por su parte, insinuó que todo era por una chica. Al ver el video, ella rompió su teléfono y juró vengarse. Luego vemos que, en la escuela de luchadores más prestigiosa de la ciudad, un joven de cabello castaño fruncía el ceño, visiblemente molesta por los rumores que circulaban sobre Fang Ping. El jefe de la escuela, un hombre fuerte y respetado, tosió ligeramente antes de preguntarle si ya había decidido qué hacer con él. Ella, sin responder de inmediato, sonrió con astucia. Ni siquiera el campeón anterior se había atrevido a enfrentarla. Fang Ping no solo se atrevía a provocarla, sino que además ocultaba que había resultado herido tras una pelea anterior. Según ella, solo 2 chicos estaban realmente a su nivel. El jefe la escuchó en silencio. Aunque la chica era joven, él sabía que Fang Ping podía ser subestimado con facilidad. En una escuela donde la mayoría de los estudiantes apenas alcanzan el nivel 3, perder una vez no era grave, pero caer repetidamente sí lo era, y podía marcar una diferencia peligrosa. En ese momento, un asistente entró apresurado con una carta en la mano.
Al entregarla, explicó que Fang Ping había desafiado a estudiantes de otras escuelas e incluso a algunos del pueblo cercano. La pelea estaba programada para la mañana del día 25. Algunos presentes se mostraron confundidos por el lugar elegido. Les parecía extraño, como si se tratara de una trampa para hacerlos quedar en ridículo. El jefe, preocupado, no dijo nada. Solo agitaba la mano en señal de silencio. Mientras tanto, en otro sitio, Fang Ping revisaba su teléfono. Acababa de recibir 150,000 yuanes más. Sonrió con satisfacción. En apenas 2 semanas había acumulado la asombrosa suma de 28 millones. Por otro lado, un joven exhausto se preparaba para su próxima pelea. Sabía que su oponente sería una chica invencible. Su abuelo solía decirle que si lograba vencerla, se convertiría en un guerrero de nivel 4. A su lado, Fang Ping bromeaba sobre su técnica de 7 ataques consecutivos. El chico, aún inseguro, levantó la espada, sabiendo que todavía no la dominaba. En ese momento, una chica cercana se marchó, no sin antes anunciar que otra vendría al día siguiente. Se trataba de alguien que admiraba a Fang Ping y vivía cerca. Al enterarse, él no pudo evitar preguntar si era por los rumores de venganza. Ella asintió y añadió que el abuelo de esa chica estaba furioso. Ya en soledad, Fang Ping abrió su sistema mágico. Descubrió que podía realizar 6 golpes consecutivos, pero eso no era suficiente. Tenía 51 huesos lastimados y necesitaba más de 50 millones para curarse por completo. Entonces sonó su teléfono. Era el camarógrafo. Fang Ping, sin rodeos, lo acusó de estar ganando millones. Sin embargo, el otro se quejó alegando que solo obtenía ingresos a través de las transmisiones en vivo. Tras una breve discusión, acordaron un nuevo reparto, 8 millones en total, de los cuales 6.5 serían para Fang Ping y 1.5 para él. Mientras Fang Ping sonreía al revisar sus estadísticas, satisfecho con su progreso, el camarógrafo, acostado en una camilla, se preguntaba en silencio si debía quedarse con todo y desaparecer. No obstante, el prota, seguro de sí mismo, sabía que no lo traicionaría. El 25 de julio, un día que parecía cualquiera, el parque de diversiones se llenó de una multitud poco común. Jóvenes, risas, voces que se mezclaban con la emoción palpable en el aire. Entre ellos estaba Fang Ping. Pronto vio el sitio que sería el cuadrilátero de la pelea que se avecinaba. Un lugar que vibraba con la expectación de quienes se habían reunido. Como si fuera un concierto, las personas no podían apartar la vista. Un hombre mayor fruncía el ceño y comentaba que Fang Ping mejoraba rápido, que no sentía miedo y que pelear en público para él era un entretenimiento. Otro observador, convencido, aseguraba que esa confianza, esa indiferencia ante la derrota, era la clave de su fortaleza. Una niña de cabello marrón, con el ceño fruncido, contemplaba la escena con desdén. Pensaba que Fang Ping se había equivocado al elegir ese lugar, que había subestimado el desafío, pero la sabiduría del anciano a su lado, que sonreía con calma, veía más allá. Reconocía que era un talento interesante, aunque destacaba que buena parte de su suerte venía gracias a sus aliados. Es algo que podría cambiar la opinión de otros. En otro rincón, 2 hombres seguían atentos cada movimiento. Fang Ping, en el centro del campo, llamaba con firmeza a una niña para que se enfrentara a él, retándola a dejar de esconderse. Ella apareció, espada larga en mano, saltando frente a él con una sonrisa tranquila. Aceptaba el reto con determinación, aunque no lo consideraba un rival digno. El ambiente se tensó cuando una voz con micrófono tomó el control, anunciando a nuestro prota y mencionando su duro entrenamiento. La emoción creció. La multitud estaba listo para ver algo más que una simple pelea. Una niña interrumpió la atención con una pregunta sobre si Fang Ping había sido molestado por su estatura, y se comentó que odiaba las burlas por ser bajita, lo que le había causado problemas. De pronto, la niña corrió hacia él. La energía se desbordó y el campo se iluminó con una ola invisible de poder. La presentadora, con el rostro preocupado, susurraba que la pelea comenzaba en serio. Los golpes llegaron con velocidad y fuerza. El niño movía su arma con destreza. Ella bloqueaba, saltaba, giraba, esquivaba, enfrentándose con una técnica que impresionaba a los maestros observadores. Un profesor sonreía, reconociendo la velocidad y calidad de los ataques, mientras el anciano maestro se maravillaba por lo que Fang Ping había logrado, aunque sabía que muchos no le daban el crédito que merecía. En el fragor del combate, un hombre se tocaba la barba, reflexionando que ni la niña ni nuestro prota cederían fácilmente. Los choques de sus armas se convirtieron en un diálogo silencioso. Ella activó una técnica llamada hoja de sangre, un poder que dejó a Fang Ping en aprietos. La niña, fuerte y concentrada, bloqueó y esquivó 6 golpes consecutivos, hasta que la espada del niño cayó al suelo.
El prota, con el ceño fruncido y una leve herida, no cedió. Su mirada ardía con fuego y una energía oscura comenzó a envolver a la niña. La presentadora quedó boquiabierta ante el cambio. Con un golpe brutal, ella lo lanzó hacia un lado y un sonido como huesos rompiéndose resonó. Desde la distancia, un hombre sabio observaba con preocupación. Decía que él confiaba demasiado en su inteligencia para pelear y que ella no tenía un poder especial, pero sus golpes eran duros y eso ponía a Fang Ping en riesgo. Bajó la voz con un tono de esperanza, recordando que aquello ya no era un juego y esperando que todo terminara bien. La chica de cabello oscuro, observando al niño que sangraba, no podía entender cómo seguía en pie. Desafiando todo pronóstico, Fang Ping estaba de pie frente a la chica, cubierto de polvo y sangre seca. Su mirada seguía firme, aunque sabía que había hecho trampa. En el momento del golpe, usó una energía ajena que lo curó en secreto. Ya no tenía dolor. La herida interna era apenas un recuerdo. La chica de cabello oscuro lo observaba con asombro. Recordaba la advertencia del maestro sobre no abusar de la energía vital, pero él sabía moverse en esos límites difusos. Esa astucia era parte de su fuerza. Ella no temía su mente. Al contrario, parecía disfrutar la situación. Fang Ping mostraba seguridad, aunque por dentro se cuestionaba. ¿Esa curación rápida era valentía o miedo? Entre los espectadores, un hombre mayor se sorprendía de que siguiera en pie. Otro señalaba que usar solo energía mental no era sostenible. Si el enemigo entendía su truco, el prota estaría acabado. Incluso los fuertes caen si su mente se rompe. La pelea continuó. Fang Ping atacó ágil, evitando golpes y retrocediendo con una voltereta. Creía que, si no usaba su mente para cada paso, nadie lo acusaría de trampa. Pero ella era peligrosa. No temía ser herida. Temía que ella no dudara en matarlo. Ella recogió su arma del suelo y lo provocó. El prota respondió con burla. La chispa encendió y la chica atacó con rabia. Intercambiaron golpes. Un espectador notó que, tras tanto intercambio, ninguno se había herido de verdad. Estaban agotados. Entonces, una luz roja surgió de ella. Fang Ping había visto esa energía antes. Ella atacó con 7 golpes veloces. Una mujer del público contuvo el aliento. Una barrera invisible la detuvo, pero volvió a la carga, sonriente. Fang Ping esquivó y contraatacó, pero ella respondió con otros 7 ataques. Aún así, se mantenía en pie, lo provocaba. Él, jadeando, dudaba. Su técnica de 6 golpes funcionaba. ¿Por qué no con 7? Entonces recordó una enseñanza del maestro. Debía armonizar su cuerpo y alma. No huía del enemigo, huía de sí mismo. Giró y lanzó otra vez 7 ataques. La tensión creció. La chica retrocedió. Fang Ping sabía que no podría repetirlo. Usó 90 puntos vitales. Su poder llegó a 316. El golpe final fue certero. Ella no lo vio venir. Cayó, sangrando. 2 muchachos gritaron su nombre. Ella admitió haber recibido los 7 golpes. Y él aclaró que no quería matarla. Agotados, pero en pie, él propuso seguir sin armas. Ella, furiosa, se lanzó de nuevo. Desde el lateral, otra chica se preparaba para intervenir. 3 hombres observaban. Uno insinuó que un maestro ayudaba a Fang Ping. Otro respondió que no había reglas. Un anciano notó algo inquietante. Sus huesos estaban cambiando. Cuando alcanzara el nivel 6, podría superar el 7, decían. Pero el nivel 8 era distinto. Requería un cuerpo perfecto, mente y cuerpo alineados. Nuestro prota estaba cerca, solo su cráneo quedaba por reforzar. Entonces el rector habló. Todos sus huesos estaban fortalecidos, solo faltaba el último paso. Fang Ping estaba a punto de cruzar el umbral. El prota se apartó rápido, más por instinto que por miedo, mientras el sudor le recorría por la frente. Frente a él, la chica también respiraba con fuerza. Sus armas, abandonadas en el suelo, indicaban que la pelea habían llegado a un punto sin vuelta atrás. Ambos sabían que no había marcha atrás. Fang Ping golpeó directo el estómago de la chica. Ella cayó, pero se levantó firme, con furia y decepción en la mirada. No esperaba tanto autocontrol de él. Sabían que solo uno podía salir vivo. Nuestro prota dudó. Un golpe a la cabeza podría matarla. Solo el pecho le daba una opción sin letalidad. Lanzó otro golpe, y cuando la chica cargó, detuvo su ataque con una súplica sincera, sin arrogancia. Una mano se posó en el hombro de la joven. Un hombre imponente la detuvo, reconociendo su talento, pero recordándole que aún tenía mucho por aprender. No se trataba de duelos controlados, sino de combates reales
donde un error significaba la muerte. Fang Ping observó, pensando que ese hombre podría ser el líder supremo de las artes marciales. Sin discutir, aceptó ser un principiante y confesó que, si quisiera, ya la habría vencido muchas veces. No por soberbia, sino por respeto. La chica, molesta, le reprochó confiar demasiado en su energía vital y le advirtió que lo perseguiría hasta alcanzar el nivel 7. Entonces estarían en igualdad. La tensión bajó. El presentador declaró ganador a Fang Ping, levantando su brazo. Las gradas estallaron en aplausos, algunos celebrando, otros lo miraban con recelo. El prota respondió tranquilo, sin intención de humillar. Su amigo rió, admitiendo que estuvo cerca. El director de la academia observaba en silencio. Creía que la clave para derrotar a Fang Ping era no dejarlo recuperar energía. Si descansaba, ganaba. Una mano lo agarró del cuello del uniforme. Su maestro, serio, comentó que nuestro prota ya no era liviano, que había endurecido sus huesos y dejaba de ser un niño. Fang Ping protestó por costumbre. El maestro fue directo. Los científicos no temen a los guerreros, y cuando los viejos ya no estén, nadie salvará a la academia. Debía cooperar con el laboratorio. El director, amable, dijo que estudiar el cuerpo también era respeto. Un anciano comenzó a hundirse lentamente en el suelo, como si regresara a otro mundo. Le pidió a Fang Ping que alcanzara el nivel 7 y venciera a un rival en su nombre. El director bromeó sobre su falta de cambios con el tiempo. El maestro reafirmó que la escuela debía ser más fuerte que la ciudad rival, que atraía a los mejores talentos y debilitaba a la academia. La joven de cabello oscuro se despidió con una sonrisa y saludó al maestro. Nuestro prota gritó su agradecimiento, que se perdió en el viento. Un amigo comentó que el maestro estaba molesto. Su nivel era casi máximo del 6 y su control impresionante. Fang Ping recordó que ese hombre una vez calmó a un guerrero nivel 5 con un gesto. A pesar de su poder, siempre había tristeza en sus ojos. A simple vista, el prota no parecía diferente de ayer, el mismo rostro sereno, la misma postura confiada, pero por dentro algo había cambiado. Lo sentía en los huesos, en la respiración, en cómo el mundo parecía más liviano. Frente a él, la pantalla con su estado brillaba suavemente. Energía vital 120, inteligencia 540, una cifra asombrosa, aunque no sin costo. Antes, 1000 puntos bastaban para avanzar, ahora los había gastado por montones. Y aún así, sonreía. Había valido la pena. Su cuerpo, sin cicatrices ni músculos exagerados, se había templado como el acero. Se preguntaba si seguir aumentando la energía vital bastaría para volverse más fuerte. Medio en broma, había dicho que podía pelear con un luchador de nivel 6, siendo apenas nivel 3. Pero sabía que no podía confiarse. El sistema tenía límites, y él ya los había tanteado, como aquella vez que forzó su inteligencia y olvidó su nombre durante minutos. No valía la pena repetirlo. El zumbido del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Una notificación. Había dinero en camino. Un video suyo, una pelea con una chica, se había vendido, pero solo le llegaban 1 millón. Algo no cuadraba. Llamó a atención al cliente y, tras verificar su identidad, supo la verdad. El video había generado 21 millones, pero sin contrato firmado, no podía reclamar. Fang Ping rió por lo bajo. Había sido listo, sí, pero no tanto como el otro. Aún así, no se molestó. Si aquel también quería volverse fuerte, mejor no estorbar. Él seguiría en las sombras, por ahora. Más tarde, recogió unas bolsas con pastillas para endurecer huesos, fortalecer pulmones y revitalizar energía. Con suerte, serían el impulso que necesitaba. En una sala silenciosa, un hombre lo observó con seriedad. Le dijo que cuerpo y espíritu estaban listos, que podía caminar el sendero del maestro. Una chica alzó una ceja, escéptica. El hombre asintió. Si lograba unir mente y cuerpo, lo demás vendría solo. Llegar al final del nivel 6 era cruzar una puerta. Más allá, nacía el maestro. Muchos querían trabajar con Fang Ping. Lo veían como un atajo al poder, pero él no era ingenuo. Recordó a otros que lo intentaron y fallaron. Preguntó en voz alta. La chica respondió: mientras nadie lo venza, él seguirá siendo el único. Esa era la ley no escrita. Entonces, el hombre mencionó a una niña, nieta de un gran maestro. Su presencia no era casual. Alguien quería descubrir la verdad. El
prota preguntó por el director. La chica intervino con suavidad. La niña se parecía a la hija del gran maestro. De pronto apareció un hombre de la nada. Lanzó una técnica, mente entrelazada. El prota sintió un sudor frío. Por primera vez en mucho tiempo, no podía hacer nada. Aquel hombre le retiró la mano del rostro sin violencia, pero con firmeza. Le habló sin rodeos. Cuando no hay escapatoria, la muerte es segura. Le explicó que su mejor técnica tenía un defecto evidente. Fuerte, sí, pero demasiado predecible. Era como disparar con fuerza ciega en una dirección equivocada. Fang Ping había vencido a varios guerreros de nivel medio, pero ese hombre le dejó claro que eso no significaba mucho. Contra uno del nivel 4, perdería antes de entender que lo golpeó. Y lo peor no era el golpe, sino la certeza de que había creído estar listo. No fue una advertencia, fue una enseñanza. A su alrededor, la conversación fluía. Una chica de cabello oscuro hablaba de mazmorras con naturalidad. Mencionó una en particular, Maru, de 2000 kilómetros en nivel 8. Nadie sabía si tenía final. El hombre, sin levantar la voz, respondió a la pregunta que el prota no sabía si había hecho en voz alta. Todo eso significaba que seguía siendo débil, pero los verdaderos guerreros no atacaban sin motivo. En las mazmorras, ese era el código. Si te enfrentaban sin razón, entonces ya no eras débil, eras una amenaza. Ahí no existía justicia, solo equilibrio. Recordó a su maestro, duro y a veces injusto, pero ahora comprendía que no lo golpeaba por crueldad, sino para prepararlo, no para entrenamientos escolares, sino para sobrevivir donde no habría advertencias. El hombre se alejó con calma y dijo que si alguien lo subestimaba en una mazmorra, debía demostrar que fue un error. La chica asintió en silencio. Más tarde, un joven se unió al grupo. Fang Ping, con otras ideas en mente, preguntó cómo lograr 7 victorias seguidas. Luego, la charla cambió. En el auto hablaron de la escuela, las limitaciones, la publicidad, de pastillas, puntos especiales y recursos. La escuela de Fang Ping estaba en desventaja. La chica propuso una plataforma común para compartir recursos entre escuelas. La del chico nuevo tenía un lago de energía vital y una sala de entrenamiento. Otras, ni biblioteca. La idea generó debate. Algunos se negaban a compartir. Otros sospechaban que se ocultaba a un estudiante poderoso. El prota aclaró que ni siquiera pertenecía oficialmente a una escuela. No todos le creyeron. Le preguntaron quién administraría la plataforma. Él pensó en alguien con experiencia. La chica se negó. No permitirían que extraños manejaran sus datos. Se habló de autogestión por escuela. Ya en casa, cenando solo, Fang Ping pensaba en su próximo objetivo: dominar una técnica de 7 ataques para alcanzar el nivel 4. La chica le había dicho que podía fundar su propio club con su fama. Él negó. No era por fama, sino por protección. El 5 de agosto, vio en las noticias un deslizamiento cerca de Rujin. Lo sintió en los huesos. Una mazmorra estaba por abrirse. La lluvia golpeaba como una cuenta regresiva. Entonces lo supo. Ya era hora. En un recinto donde se forjaban soldados de élite, Fang Ping entró con paso firme. 2 figuras lo esperaban. Guerreros famosos por su fuerza. Un hombre, con voz firme, le ofreció elegir uno para combatir. Ambos eran igual de fuertes. Sus duelos siempre terminaban en empate. El prota sonrió con calma y eligió al que tenía una mirada seria, como si llevara muchas batallas a cuestas. Al comenzar el combate, el soldado saludó con respeto, confesando que enfrentar a Fang Ping era un honor. Luego, desató la furia de su arma, un gigante de acero que cortaba el aire con violencia. Fang Ping, ágil, esquivó cada ataque, bloqueando con precisión. Cuando el rival intentó un nuevo golpe, el prota respondió con una patada certera. Luego retrocedió hábilmente ante un puño que buscaba su rostro y con un impulso desestabilizó al soldado. Aunque fuerte, su oponente carecía de técnica refinada. Fang Ping alzó su arma con decisión. La cuchilla enemiga rozó su cuello, pero él contraatacó con un golpe limpio a la cabeza. Por un momento, dudó si el soldado permanecía firme por valentía o pura confianza. El siguiente choque fue brutal. Acero contra acero. El prota liberó una energía interna especial que sorprendió al rival, quien lanzó su arma como lanza. Fang Ping la atrapó al vuelo y la desvió. Otro puño surgió, pero él respondió con igual rapidez. El soldado no entendía cómo su rival se movía así. Entonces Fang Ping desató su técnica de 7 golpes. El aire vibró con energía. El soldado quedó inmóvil, con una gota de sangre en la frente y respeto en los ojos. El prota sonrió y declaró su victoria. El soldado, impresionado, reconoció que Fang Ping usaba ambas manos y no peleaba para herir, sino para superarse. Si la pelea hubiera sido real, él habría ganado, aunque herido. Un grupo de soldados se acercó. Uno dijo que prefería pelear en zonas peligrosas donde no hay
hay dudas, se gana o se pierde. Otro invitó a Fang Ping a unirse a su ejército, reconociendo su talento, pero también su falta de experiencia. El prota agradeció, pero dijo que debía volver a su escuela. El soldado mayor ordenó a un joven que lo acompañara. Alguien preguntó si el prota era su hermano, y el chico asintió, deseando verlo convertirse en un gran guerrero. Otro mencionó a una chica especial, y el joven preguntó si también era su hermana. Respondieron que era su prima. El chico, confundido, fue aconsejado a cuidar de sí mismo. Fang Ping era ahora clave en el tablero. Con el puño cerrado, el prota declaró que pronto sería maestro. El líder sonrió. No era fácil. Ser maestro tomaba tiempo, si es que llegaba. Ese 8 de agosto, Fang Ping vio su nombre en lo alto del registro. Había alcanzado el título de campeón del tercer nivel, un paso más hacia la grandeza. Después de un tiempo, el prota regresó a su ciudad, más precisamente a la Escuela de Artes Marciales Místicas. Ya dentro, se encontró frente a un escritorio donde una chica de cabello oscuro lo miraba con confusión y preguntaba por el maestro que siempre estaba ahí. Fang Ping suspiró y explicó que ya no estaba. Se había convertido en jefe del departamento donde guardaban y estudiaban armas. El nombre resonó en su mente como un eco del pasado, Departamento de Armas. Sin pensarlo, se dirigió hacia allá. La puerta tenía un cartel discreto, jefe adjunto. Allí estaba su antiguo maestro, un pilar de la ciudad, ahora al frente de un lugar que parecía guardar no solo armas, sino historia y orgullo. El saludo fue breve, pero lleno de significado. El maestro explicó que el lugar valoraba mucho sus armas y por eso lo habían puesto allí. Luego le pidió un favor: debía llevar muestras de sangre al laboratorio, no porque Fang Ping fuera especial, sino porque todo guerrero fuerte, al avanzar, tenía que aportar a la mejora común con sus muestras. Era un acto silencioso de colaboración y comunidad. La chica de cabello oscuro, al escuchar esto, se molestó un poco. Pensó que si el maestro se lo hubiera dicho antes, no se habría sentido incómoda ante la tarea. Incluso los grandes tenían que ocuparse de cosas pequeñas. Fang Ping, con su curiosidad y ansiedad habituales, preguntó sobre ese salto tan esperado: llegar al nivel 4. El maestro sonrió con paciencia, como quien ha visto crecer muchas generaciones. Apenas había pasado un año desde que Fang Ping entró a la escuela, y aún quedaba mucho camino. Le explicó el proceso invisible pero vital: fortalecer los órganos internos para que la energía vital fluyera libremente. 5 órganos eran la clave: corazón, hígado, vaso, pulmones y riñones. El primer paso era fortalecer el corazón para alcanzar el nivel 4 bajo. Después, había que tejer una red interna, 5 conexiones profundas que unían cada órgano y abrían la puerta a niveles superiores. No era un camino sin riesgos. El maestro fue claro: el corazón necesitaba mucha energía vital y el proceso podía ser peligroso. Pero para Fang Ping eso no era problema. Su energía parecía no tener límites, una ventaja que prometía acelerar su progreso. Pidió ayuda para conseguir las píldoras que protegerían sus órganos en ese proceso delicado. El maestro advirtió que avanzar rápido podía dañarlo, pero prometió cuidarlo. Un faro en un mar incierto. El dinero apareció como sombra oscura. Reponer más de 10.000 unidades de energía vital no era barato. Fang Ping no tenía suficiente y el maestro insistió: debía prepararse, ganar dinero y estar listo. Para llegar a nivel 4 medio, tendría que enfrentar guerreros fuertes. Mientras tanto, la vida seguía. Su hermana y un amigo veían televisión. En la pantalla, un guerrero con armadura prometía enseñar técnicas para hacer daño a monstruos, y un anuncio mostraba zapatillas especiales para moverse rápido. Susurros de lo que Fang Ping necesitaba. La hermana preguntó si realmente necesitaba tanto dinero. Él, en voz baja, murmuró que esos campeones solo corrían para matar monstruos pequeños. Jungshi, observando en silencio, se preguntó si esa era la clave de su fuerza, si la familia de Fang Ping era pobre, pero notó algo más. Él no parecía preocupado mientras pudiera demostrar resultados. Para ella, el prota era alguien más que un guerrero, alguien con una historia aún por escribirse. Un grito rompió el silencio cercano y Fang Ping se encontró con un hombre mayor que, casi sin avisar, le sujetaba la oreja con firmeza. La confusión dominaba el momento. El prota preguntaba qué sucedía, asegurando que no había hecho nada malo, que no había robado nada.
pero el hombre no parecía convencido. Su voz reflejaba incredulidad y reproche al mismo tiempo. Le cuestionaba duramente cómo un campeón de nivel 3 como él podía aparecer en un anuncio tan poco prestigioso, como si eso fuera motivo de vergüenza. A su lado, la chica de cabello oscuro intentaba mediar, explicando que no era fácil conseguir un anuncio mejor. Fang Ping no se dejó intimidar y mostró 3 dedos con firmeza, señalando la cantidad: 42 millones en apenas 3 días por 12 videos. Para él, la reputación no valía nada si no venía acompañada de dinero. Había usado toda su fuerza, su energía, y ahora solo quería aprovechar los últimos fragmentos de sus sueños antes de que todo se volviera inútil. El hombre, molesto, lo tachó de loco, alguien desesperado por dinero. Dejó claro que ya no era su maestro y que el tema debía quedar cerrado. Sin embargo, no pudo evitar mencionar que mientras Fang Ping luchaba por subir al nivel 4, la chica tendría su oportunidad. Entonces, con un gesto, abrió la puerta hacia un lugar distinto, un espacio donde la magia y la fuerza se entrelazaban, el lago de energía vital. A primera vista parecía una cámara común de energía, pero la diferencia era sutil y profunda. La cámara simplemente da energía, mientras que el lago utiliza piedras mágicas que la absorben rápidamente. Guerreros de distintos niveles, algunos luchando en mazmorras subterráneas, mantenían ese lago activo y vibrante. La idea de guerreros ocultos bajo tierra sorprendió a Fang Ping, pero el hombre aseguró que todo estaba bajo control, con campeones de nivel 4 y 5 velando por la seguridad. Cuando pidió energía de nivel 5, la advertencia llegó clara: si drenaban demasiado, tendrían que reponerla. El costo era alto, 5 millones, una cifra que a nuestro prota le parecía inalcanzable en ese momento, mientras aún buscaba cómo reunir más dinero. Sentado, con la mirada fija en su interior, recordó que para alcanzar nivel 3 había tenido que limpiar los canales de energía, pero el salto al nivel 4 era otra historia: abrir y fortalecer nuevos canales dentro de su cuerpo, un entramado complejo y delicado. Pensó en el dinero que necesitaba, en la energía que poseía y en la inteligencia que debía aplicar para crear 5 conexiones invisibles pero vitales. Un hombre cercano mencionó que el jefe estaba al tanto de la presión que Fang Ping soportaba. Nadie antes había logrado crear esas 5 conexiones. El anciano sonrió, con la serenidad de quien sabe que los grandes logros nacen de motivos profundos. Mientras la energía se movía lentamente hacia el corazón de Fang Ping, él cerró los ojos y sintió cómo giraba, como un torbellino interior que desafiaba su resistencia. Se preguntaba por qué era tan difícil. Aunque había comprado energía extra para facilitar el proceso, una voz femenina le recordó que la primera conexión no era más que un puente, un canal inicial para que la energía llegara y con el tiempo se fortaleciera. Paciencia y constancia. En la cámara, rodeado de un silencio expectante, Fang Ping usaba su energía vital con cuidado, mientras ésta se reponía lentamente. Un hombre mayor observaba con atención y comentó que sus conexiones comenzaban a estabilizarse, señal inequívoca de que un guerrero de nivel medio estaba en camino a progresar. Una bruma escarlata flotaba en el aire, cálida y densa, como si el mundo respirara junto a Fang Ping. Cuando esa niebla penetró en su pecho, no hubo resistencia. Su corazón la absorbió con naturalidad, como si siempre hubiese esperado ese instante. En lo profundo de su cuerpo se dibujó una estrella de 5 puntas, brillante y simbólica. El sistema confirmó en silencio: nivel 4, rango medio. Ya no era el mismo. Su saldo reflejaba 18 millones, una cifra que mostraba sus logros, pero lo más importante era la energía que lo rodeaba y llenaba. Su cuerpo seguía absorbiéndola con una avidez serena. Las conexiones internas que había desarrollado empezaban a mostrar su verdadero valor: huesos más sólidos, mente más aguda, piel más firme. Todo su cuerpo se había reconstruido desde adentro, y la transformación continuaba sin necesidad de esfuerzo consciente. Había gastado más de lo esperado, 23 millones invertidos entre el uso del lago y otros recursos, pero valía la pena. Aunque el costo parecía alto, lo que había ganado no podía comprarse fácilmente. En medio de aquella calma extraña, su cuerpo liberó una energía tan poderosa que su ropa estalló en jirones. La sorpresa fue inmediata, seguida de risas entre los presentes, divertidos por la escena inesperada. Mientras tanto, las noticias de la guerra continuaban llegando. La ciudad Puerta del Cielo había resistido los embates, aunque con heridas profundas. 50.000 enemigos abatidos, incluidos comandantes poderosos. Sin embargo, la victoria tenía un precio. El líder de la ciudad había resultado herido. Se hablaba de cerrar entradas, reorganizar defensas
promesas. La pausa era solo un respiro. La guerra, aunque callada, seguía viva. Los cambios no solo venían desde afuera. En la escuela se acercaban movimientos importantes. Un nuevo director asumiría el cargo y con ese cambio se necesitaba un líder para la Sociedad de Artes Marciales. El nombre de Fang Ping surgió como posible candidato, junto a una nueva carga de responsabilidad. No era solo un título, era una puerta al poder y a la posibilidad de cambiar normas obsoletas, como aquella que había negado a una maestra el acceso a la sala de presión, un espacio vital para templar la voluntad y la mente. Aceptar el puesto implicaba un único reto: ganar un duelo contra otro estudiante. Un paso más y el lugar sería suyo. Como guerrero de cuarto nivel, no era un desafío imposible. Pidió su recompensa. La escuela le ofreció créditos, pero también algo más valioso: una píldora de resurrección. No muchos podían presumir de tener una. Fang Ping supo en ese momento que persistir, insistir y resistir eran también formas de avanzar. Había roto una barrera invisible, la que separa a quienes todavía aprenden de quienes comienzan a decidir. Luego se ve que sobre la mesa humeaba un gran plato de fideos. Fang Ping sonrió y con un gesto amable invitó a todos a sentarse a comer. Su actitud sorprendió a más de uno. Claramente tenía algo importante que decir. Mientras se acomodaban, una chica de cabello oscuro elogió al grupo. Ya contaban con 3 personas en nivel 3 más que en otros equipos. El prota aprovechó para remarcar que, a diferencia de años anteriores en los que los mayores destacaban, este año nadie había alcanzado el nivel 6. Para él, eso era una señal de que su grupo merecía liderar la escuela. En ese ambiente, un muchacho mencionó haber llegado al nivel 4, mientras otro insinuaba que Fang Ping volvía a presumir. Las chicas lo miraron con seriedad, molestas por su actitud, pues pensaban que hablaba más de la cuenta. El prota, sin entender del todo el ambiente, se sorprendía de no recibir felicitaciones. Ante la duda de una de ellas, explicó que sí era nivel 4 y que lo había logrado gracias al apoyo del grupo. Después, la conversación giró hacia el cambio de liderazgo en la escuela. El actual director pronto sería reemplazado por un nuevo hombre. También se mencionó que la Sociedad de Artes Marciales necesitaba recuperar su importancia. En otro momento, surgió la discusión sobre quién debía ser el nuevo jefe. Algunos opinaban que los mayores ya no podían seguir al mando, mientras otros proponían a un chico que parecía más interesado en el ejército. Fang Ping, por su parte, expresó su determinación de fortalecerse y convertirse en un ejemplo para los demás. Aunque uno de sus amigos le expresó su apoyo, también le recordó que su voto no tenía tanto peso. Otro simplemente se mostró indiferente. Nuestro prota intentó buscar respaldo en una de las chicas, que se mostró molesta, mientras otra le cuestionó por qué ya no vendía pastillas. Él evitó el tema. Entonces, otra chica, con cierto fastidio, le sugirió que, si quería ser jefe, al menos dejara de hablar y comiera. Durante la comida, el ambiente se volvió más tranquilo. Fang Ping trató de bromear sobre convertirse en el nuevo líder, y uno de los chicos, con humor, le dijo que si era así, al menos debía traer mejor comida. Las risas relajaron un poco el ambiente. Poco después, surgió una pregunta sobre si ya podía caminar en el aire, pero el prota solo respondió con una broma sobre su trabajo en anuncios, aclarando que no robaba. Una de las chicas, de carácter dulce, valoró que se ganara su propio dinero, aunque también mencionó que un periodista había descubierto una cuenta secreta suya. Enseguida, las demás lo acusaron de tratar de culparlas por eso. Más tarde, mientras caminaban cerca del estanque, el grupo volvió a hablar sobre quién debía ser el nuevo jefe. Algunos pensaban en otro chico como candidato. En toda la escuela se discutía el tema del liderazgo. Sin embargo, la chica de cabello oscuro defendió a Fang Ping, asegurando que sus acciones no eran malintencionadas, sino parte de su esfuerzo por entrenar y mejorar. Nuestro prota reconoció que aún tenía mucho por aprender, pero aseguró que participaría en el torneo. Finalmente, el actual jefe del club dejó claro que solo entregaría el puesto a quien pudiera vencerlo, dejando establecido que no habría nuevo líder sin una verdadera demostración de fuerza. El 24 de agosto, frente a un gran edificio, se reunió una multitud de personas. En primer lugar, llamaron a los maestros para comenzar la reunión. En los escalones, un hombre con coleta tomó la palabra y recordó que durante 60 años, el director anterior había soñado con hacer crecer la escuela. Sin embargo, el 28 de junio de 2009, el director y otros miembros del equipo fallecieron, lo que causó un gran impacto en todos los presentes. Poco después, un nuevo líder se presentó como el nuevo director y anunció que cumpliría ese sueño pendiente. Junto a él, otro fue nombrado subdirector y
jefe del equipo de armas, mientras que también se designaron nuevos jefes para diferentes áreas. Entre la multitud, Fang Ping observaba en silencio la escena. Fue entonces cuando una chica dio un paso adelante, declarando que había prometido liderar algún día el grupo de artes marciales, y que ese día finalmente había llegado. Motivado por el ambiente, el prota se levantó con determinación y expresó su deseo de ser el nuevo presidente. Sin embargo, un adulto cuestionó si eso sería tan sencillo, mientras otro recordó que el presidente del club también debía ser líder del consejo estudiantil, preguntando qué había hecho realmente por la escuela. Fang Ping respondió con firmeza, señalando que el principal problema de la escuela era su debilidad. Explicó que los líderes debían ser los más fuertes y compartió que había ganado un campeonato importante, venciendo a los mejores de otras escuelas. Preguntó si eso no ayudaría a la escuela a crecer. Ante estas palabras, uno de los líderes se volvió hacia el presidente actual, quien aceptó el reto, aunque advirtió que una pelea no sería suficiente, y preguntó si Fang Ping estaba dispuesto a enfrentar más desafíos, a lo que él aceptó sin dudar. Entonces, desde la multitud, otro chico saltó y exigió pelear primero contra el prota. El nuevo director aprobó el enfrentamiento, ya que el desafiante era el vicepresidente y tenía ese derecho. Ambos se posicionaron en el campo y Fang Ping, con el puño apretado, aseguró que derrotaría a su oponente en 3 movimientos. El otro respondió con confianza, diciendo que quería ver cuánto podía resistir. Al avanzar el combate, la palma de nuestro prota comenzó a brillar y lanzó 7 golpes que, al impactar, provocaron chispas. Un adulto frunció el ceño al notar que comenzaba a salir sangre. Fang Ping gritó para que su rival se rindiera y luego golpeó con una energía azul el estómago del otro, quien salió volando y cayó de espaldas. El silencio se apoderó del lugar mientras un maestro sonreía ante la escena. La ropa del chico estaba rota y él parecía no comprender lo que acababa de suceder. Finalmente, mientras se calentaba los dedos, Fang Ping agradeció a su oponente por el duelo. Los estudiantes murmuraban asombrados, comentando que había sido derrotado en apenas 3 segundos. Muchos esperaban que el otro chico se convirtiera en presidente, pero la realidad era distinta. Con esa demostración, Fang Ping había probado que ya era un guerrero de un nivel completamente nuevo. Un grupo conversaba sobre nuestro prota. Un hombre con rostro triste lo miraba preocupado, mientras otro, pensando en el futuro, se preguntaba si Fang Ping ya controlaba bien su mente. Otro comentó que al alcanzar cierto nivel, solo se domina la propia fuerza, pero el prota no parecía débil. Un hombre rubio recordó lo difícil que es volverse 3 veces más inteligente sin ayuda. Rememoró cuando Fang Ping apenas controlaba su energía y destacó cuánto había cambiado. También mencionó que nuestro prota había ganado una pelea reciente contra un chico de su mismo nivel, dejándolo sin fuerzas. Un hombre mayor dijo que alguien importante ya conocía a Fang Ping y hablaba bien de él, pero le daba miedo pensar en el prota como jefe de un grupo tan importante de artes marciales. Otro respondió que un director de alto rango veía a Fang Ping como la mejor opción. Ante la duda sobre si nuestro prota podría manejar tanta responsabilidad, el hombre mayor afirmó que sí, basándose en su buen control corporal. Otro agregó que la escuela apoyaba a nuestro prota, y si nadie lo vencía, debía mantener su puesto. El joven que perdió la pelea se apoyó en un amigo, adolorido. Alguien preguntó si Fang Ping había alcanzado un nivel alto. Él respondió con las manos abiertas, diciendo que estaban igualados. Los estudiantes, sorprendidos, se preguntaban si aparecerían otros con más fuerza. Un hombre molesto pensaba que nuestro prota aprovecharía para demostrar que era el mejor. Los chicos se alinearon para un nuevo enfrentamiento. Fang Ping anunció que sería el siguiente en pelear. Tras golpearse el pecho en señal de respeto, corrió con ojos brillando y palma iluminada en rojo para lanzar un golpe fuerte. El hombre mayor voló hacia atrás, pero se mantuvo firme. Fang Ping atacó de nuevo. Su cuerpo brillaba como fuego. Saltó y un rayo apareció cerca del hombre, quien bloqueó y contraatacó con una patada. La gente quedó sorprendida. Parecía que el hombre también estaba cerca de un nivel alto. Finalmente, el prota golpeó el estómago del oponente, que cayó. Una mujer intervino diciendo que todo era un juego y podían parar. La ropa del hombre estaba rota. Él reconoció la gran fuerza de Fang Ping, se arrodilló y admitió su derrota, sorprendiendo a todos. Nuestro prota dijo que aceptaría cualquier reto, pero nadie se animó. Un hombre comentó que sin trucos, Fang Ping solo podría usar su inteligencia y no tendría oportunidad. Luego, un jefe preguntó si alguien se oponía a que nuestro prota fuera presidente del grupo, pero nadie lo hizo. Se acordó arreglar detalles pronto y todos esperaban que Fang Ping llevara la escuela al éxito.
felicitó. Una mujer aseguró que nuestro prota no decepcionaría a la ciudad. La reunión terminó. Poco después, un hombre llamó a Fang Ping y le dijo que pronto él tomaría su lugar. En otro momento, una mujer dijo que antes de pelear, alguien debía pagar una gran deuda. Un hombre de cabello azul dijo que la persona debía menos, pero ella corrigió que la deuda era mayor y conocida por todos. El hombre mayor pareció confundido y ella explicó que la persona preparaba el dinero para saldarla. Fang Ping se preguntó por qué alguien debía dinero y sintió que era cierto. Un hombre pasó sonriendo y dijo que al menos esa persona debería deberle a nuestro prota. El hombre azul negó haber pedido dinero, pero otro recordó que siempre decía lo mismo. Finalmente, el hombre azul dudó y se preguntó cuándo había pedido tanto dinero prestado. Seguidamente se ve que un hombre confiado anunció que el viejo jefe había fallecido. Con su partida, un nuevo líder había tomado el mando y el prota, un joven llamado Fang Ping, se había convertido en el presidente del grupo de artes marciales. Así comenzaba una etapa diferente para todos. Mientras tanto, una chica de cabello oscuro revisaba unos papeles con atención. Al caer la noche, una luz iluminaba la entrada del edificio donde se reunirían. La gente se sentaba en el pasillo, justo frente al lugar donde pronto se realizaría la reunión. Cuando llegó su turno, Fang Ping tomó el micrófono y dejó claro que ya era momento de dejar de hablar sin sentido y pasar a lo importante. Anunció que, a partir de ese día, él sería el presidente del grupo de artes marciales, un cambio que ayudaría a todos a mejorar y a fortalecerse. Los jóvenes valientes prestaban atención cuando Fang Ping explicó que un amigo cercano dejaría su puesto para aprender más fuera del grupo. Otro compañero, encargado de reclutar nuevos estudiantes, también se ausentaría por un tiempo. Además, mencionó que quien manejaba el dinero estaba muy ocupado y dejaría su cargo, siendo reemplazado por una chica responsable. También dijo que un joven serio asumiría el rol de jefe encargado de hacer cumplir las reglas. Una niña se mostró sorprendida ante estos cambios y un amigo suyo le dio un pequeño empujón como para recordarle que había escuchado que ella trabajaría en la oficina principal y que él ocuparía su antiguo lugar. Fang Ping explicó que antes el antiguo presidente también había sido jefe de la parte militar, pero ahora, además de ser presidente, él se encargaría personalmente de esa área y se dedicaría a buscar nuevos estudiantes. Luego preguntó si alguien tenía dudas, pero todo permaneció en silencio. Sin embargo, un chico cubrió su boca y le susurró a un amigo que Fang Ping no quería dar oportunidades a los antiguos jefes para evitar problemas futuros. Un estudiante muy inteligente y fuerte se molestó por ese comentario y defendió que quien manda es quien decide qué hacer. Por su parte, un niño cercano decidió alejarse con miedo, recordando cómo un amigo suyo había sido atacado por alguien peligroso en una situación similar. Para continuar, Fang Ping levantó 2 dedos y dijo que si nadie tenía más preguntas, seguirían con el siguiente punto. Primero, mencionó que cambiarían al personal de la oficina central y segundo, que su prioridad sería aumentar las ganancias del grupo. En ese momento, apareció en la pantalla un nuevo plan económico. Fang Ping explicó que, de ahora en adelante, los miembros del grupo recibirían una cantidad mensual de créditos. Los principiantes obtendrían menos, los de nivel avanzado más y los jefes la mayor cantidad. Por supuesto, el presidente recibiría la suma más alta. Ante esto, un hombre llamado Shu se levantó molesto y argumentó que la escuela solo entregaba una cantidad limitada de créditos al grupo cada mes, y con ese plan gastarían mucho más de lo permitido. Además, él ocupaba 3 cargos y recibiría mucho dinero, pero no habría suficiente para todos. Nuestro prota simplemente sonrió. Entonces, una chica apretó los puños con fuerza y expresó su enojo, afirmando que todo eso era demasiado y que estaba segura de que Fang Ping tenía motivos ocultos para querer ser presidente. Bueno, que el prota estaba sentado en la mesa, dudando de lo que le decían. Insistía en que no solo él ganaba más, sino que todos podrían ganar más. Le explicaron que cada persona en su grupo recibía una pastilla y algo de dinero cada mes, y que en la escuela de artes marciales todos tenían tareas, pero los ingresos disminuían. Él cuestionaba si realmente todos se esforzarían solo para ayudar al grupo. Una niña observaba y escuchaba, mientras otro hablaba sobre los gastos anteriores, que eran de unos 2,5 millones, preguntando cómo podrían manejarse con menos dinero ahora. Fang Ping mostró un plan y empezó a explicar. Dependería de la escuela. Si los costos subían, podrían ganar más de 20 millones. Imaginó que mucha gente entraría para aprender artes marciales, lo que permitiría abrir más clases en la ciudad, incluso para quienes no fueran tan buenos. Con 2 grupos podrían ganar más de 100 millones al año.
año. Luego enseñó un dibujo con las habitaciones para estudiantes. A la izquierda las mejores, con más dinero, otras para quienes pagaran más. La renta subiría este año. Y aunque alguien dijo que era mucho, Fang Ping continuó. No solo aceptarían nuevos estudiantes, sino que los mayores que no hacían mucho tendrían que ayudar. Muchos nuevos no mejoraban y se quedaban bajos, aunque la escuela les daba todo. Explicó que 300 habitaciones serían para estudiantes talentosos pero con competencia. De las otras 300, 100 serían para estudiantes de nivel alto y 200 para quienes pagaran más. Si alguien pagaba, podría volver a una habitación gratis. Con 200 habitaciones de pago, ganarían 100 millones más, sumando 200 millones. Alguien preguntó si aún faltaba dinero, así que el prota propuso organizar peleas, que antes no habían funcionado bien, pero que serían importantes este año. Mostró gastos pasados en una carpeta y dijo que las competencias costaban mucho, pero que no deberían usar su propio dinero. Buscarían patrocinadores, cobrarían por anuncios, entradas y fiestas. Imaginó un campeonato nacional, con luchadores novatos gratis y árbitros. Aunque a muchos no les gustaba la ropa con publicidad, dijo que antes eso parecía ridículo, pero ahora hacían cosas increíbles. Finalizó diciendo que hay muchas formas de ganar dinero y que todo dependía del esfuerzo. Así podrían juntar lo necesario. Los líderes antiguos no respondieron, pero uno dijo que Fang Ping tenía razón. Los jóvenes discutieron y mostraron interés. De esta forma el prota preguntó si había más preguntas. Una niña dijo que $500,000 era mucho y una mujer explicó que quien trabaja más debía ganar más. La niña frunció el ceño y dijo que no quería ese dinero. Fang Ping sonrió y dijo que entonces ahorrarían. Todos guardaron silencio. El mensaje apareció en la pantalla, anunciando cómo se repartirían las habitaciones en un dormitorio grande para el nuevo semestre. El cambio causó enojo entre muchos, porque una habitación costaba alrededor de $500,000, un precio que parecía un robo para un espacio viejo y deteriorado. Las paredes tenían grietas, las camas eran malas y las habitaciones estaban llenas de cajas de hierro. Padres que observaban la situación por sus teléfonos decían que no eran pobres y que querían lo mejor para sus hijos. Había solo 200 habitaciones y en menos de un día todas fueron reservadas. El prota, un joven con conocimientos especiales y poderes extraordinarios, veía en una pantalla las cifras de su fuerza, inteligencia y otras habilidades. Para mejorar, necesitaba gastar mucho dinero, pero ya parecía haber llegado a un límite. A pesar de su esfuerzo, no sentía satisfacción, solo cansancio y sueño. Al caminar, notó que el piso a sus pies tenía grietas, como si su fuerza rompiera el suelo. En la escuela, dos chicos vestidos de blanco hablaban de las deudas del director y de una multa enorme por los daños causados. Cada vez que el prota rompía algo más con su fuerza, los chicos sumaban los daños y la multa aumentaba. Era septiembre y los nuevos estudiantes llegaban a la escuela. Los padres querían entrar a ver las instalaciones, pero les prohibieron el acceso, diciendo que si no les gustaba, podían llevarse a sus hijos. Los nuevos debían adaptarse rápido y destacarse, porque los maestros querían que los mejores recibieran toda la atención para fortalecer la escuela. El prota tenía la tarea de ayudar a los recién llegados y de vigilar a los mejores luchadores. Le informaron que los nuevos estudiantes tenían solo 2 horas para hacer el papeleo y reunirse frente al edificio principal. Recibió un papel con la multa, 15 millones por daños. Pensó que era mucho dinero para unos cuantos agujeros y abolladuras. Le dijeron que muchos estudiantes tenían dinero suficiente y no les importaba pagarla. Él no quería usar su dinero para eso porque necesitaba ahorrar para mejorar sus habilidades, pero sabía que si no pagaba, perdería su autoridad. Finalmente decidió pagar, pero puso una condición: que el dinero se usara para reparar la escuela y que los maestros no se enteraran. Si tenía que pagar, al menos quería que sirviera para algo útil. Al volver a caminar, rompió otro agujero en el piso y se quejó por no controlar su fuerza. Se preguntó si lo castigarían otra vez. Los nuevos estudiantes llegaron y los encargados les advirtieron que debían estar frente al edificio principal en 2 horas o enfrentarían castigos. Mucha gente se reunió y el prota se situó en las escaleras, listo para hablar. Algunos preguntaron si él era el mejor, otros dijeron que aún no porque estaba subiendo de nivel. Él pidió silencio, preparándose para demostrar que era quien debía liderar a todos. Es de esta forma que el prota asumía el peso de estar allí. Tenía a sus amigos detrás, aunque no contaba con su ayuda en ese momento. Así que pidió un micrófono. Con casi 2000 nuevos estudiantes, era necesario hacerse oír. Uno de sus amigos pensó, probablemente evitaba estas tareas porque le aburrían, pero en realidad solo estaba pensando en qué haría con él más tarde. Con el libro de nombres abierto, comenzó a llamar. La primera en responder fue una chica de cabello rojo. Aquí, su voz
estudios firme. Ya destacaba entre los nuevos en el nivel más alto del primer grupo. Le siguió un chico de camisa blanca, muy seguro de sí mismo. El prota lo reconoció de vista, de los populares, quizá de esos que aparentan más de lo que son. Luego, un joven en sudadera gris. Comentaron que tenía una fuerza notable, casi al nivel de los dos primeros. Pasaron 2 horas. El ambiente se tornó tenso. Algunos estaban molestos, agotados. Uno reclamó por no tener habitación. El prota intentó calmar los ánimos, pero los reclamos siguieron. Pidió entonces a los encargados que hicieran guardar silencio. Lo consiguió. Sonrió. Sabía que todos compartían el mismo deseo: ser fuertes, sobresalir. Levantó 3 dedos. Anunció que cada estudiante recibiría 30 créditos, su moneda de cambio para progresar. Quienes rompieran las reglas perderían parte de esos créditos. Leyó nombres. Algunos se molestaron. Se presentó, jefe de la Sociedad de Artes Marciales, responsable de todo lo que involucrara a los estudiantes. Las quejas eran posibles, pero costaban créditos. 2 recién llegados lo escuchaban con atención. Entendían el mensaje. En ese lugar, la fuerza dictaba el respeto. No hubo rodeos. Quienes no alcanzaran el primer nivel en un año serían expulsados. Además, todos tendrían tareas para mejorar la escuela. Presentó un ranking. Los 100 mejores tendrían más recursos y una clase especial. Los últimos en la lista, en cambio, estarían en riesgo de expulsión. Eran casi 2000, pero él prefería un número exacto: 1888. Mostró las máquinas, pantallas que asignaban misiones, préstamos, herramientas para avanzar. Quienes se esforzaran tendrían oportunidades. Antes, los nuevos elegían un maestro desde el inicio. Eso se había terminado. Más de 300 maestros se habían marchado tras un conflicto grande. Ahora, para elegir uno, primero habría que volverse uno. Recomendó aprovechar cada opción, sin desperdiciar nada. Indicó que la siguiente cita sería en la sala de entrenamiento. Muchos no entendían lo que estaba ocurriendo. Todo era distinto a lo que esperaban. Él lo sabía bien. Los líderes no estaban tan por encima. Si uno de ellos perdía con un nuevo, sería una vergüenza. Y él mismo había sido nuevo el año anterior. Ahora estaba allí, al mando. Entonces, una voz sonó por los altavoces. Quien venciera a 3 estudiantes destacados recibiría créditos. Si los fuertes ganaban, también serían recompensados. Todo era competencia, todo era mérito. Y como es de suponer, Fang Ping ya había visto suficiente. Todo lo que venía le interesaba, pero no de la forma habitual. Y mientras él pensaba en todo esto, se ve como en el campo 2 estudiantes se colocaban espalda con espalda, atentos, sabiendo que con cada victoria podrían sumar entre 1 y 10 puntos. Alrededor corrían rumores. Quien destacara tendría el privilegio de elegir como guía a uno de los maestros más poderosos. Sin perder tiempo, nuestro prota dio la señal para comenzar. Su tono era claro, seguro. No todos lo tomaron bien. Un maestro se levantó, incómodo con su actitud, pero Fang Ping no discutió. Bajó del escenario, tranquilo. Dijo que el sistema de evaluación era aburrido, siempre igual. Los mejores estudiantes recibían rivales fáciles, una injusticia. Aún así, él ya había jugado ese juego antes. El año anterior, muchos subieron de nivel gracias a su esfuerzo. Ganó puntos, subió posiciones y terminó agradeciendo al jefe de la escuela. Para algunos adultos, su intervención era útil. Incluso propusieron dejarlo actuar como guía para los nuevos. Pasó junto a otro maestro. Le pidió que simplemente observara. Le habló de su hija, una alumna brillante, y le sugirió tomar decisiones alineadas con la escuela. A lo lejos, un hombre con los brazos cruzados escuchaba. Sabía que Fang Ping no se daba cuenta de que aquel maestro era el padre de la chica, pero el prota seguía con su plan. Estaba convencido de que podía marcar una diferencia para los nuevos. No habría otra ocasión como esa para intentar ganar 100 puntos. El momento se tensó cuando una chica golpeó a un chico. Fang Ping intervino. Detuvo el ataque con su sudadera. El chico cayó, se rindió. Más tarde, bajo el sol, volvió a su sala. Dijo que había escapado del área de armas. Un maestro lo interrumpió. No era momento para tonterías. Hablaron de una misión en una mazmorra. Ganaron 800 puntos, pero hubo pérdidas. El total se redujo. Aún así, Fang Ping acumulaba logros. Tenía 500 puntos por liderar un grupo de combate, 3000 gracias a una web de créditos. En apenas 3 meses podía sumar 300 más. En la pantalla del maestro, su historial era claro: puntos por exploración, defensa de zonas, liderazgo, casi 2000 de energía, huesos reforzados y la idea fija de avanzar. Quería vender puntos a bajo precio. Un maestro propuso 25,000 monedas, pero no era viable. Nuestro prota los compraba a 30,000. Necesitaba fondos. Otros ya estaban en nivel 4. Él seguía atrás, así que
apretó el puño. Sin embargo, Fang Ping prestaba atención en clase mientras el maestro explicaba sobre las catacumbas, un lugar misterioso rodeado por un mar extenso. Este lugar estaba dividido en zonas, como barrios, una periferia exterior y un área central. No era posible trasladarse directamente entre territorios, sino que había que avanzar paso a paso hacia el centro, desde donde se podía acceder a nuevas regiones. Una línea negra en la imagen representaba altos acantilados que separaban la periferia del centro. Solo había un camino para cruzar, accesible únicamente desde el interior. Por eso, muy pocos lograban entrar fácilmente a la periferia. Los puntos de control, donde se ejercía vigilancia, estaban ubicados justo en el centro. El maestro explicó que, quizás, los habitantes de las catacumbas no querían ser gobernados por los del centro, y que eso podría haber motivado ataques contra la Tierra, en un intento por establecerse aquí. También dijo que, tal vez, había algo en la Tierra que ellos deseaban. A pesar de que existen muchos planetas, la Tierra es especial por tener vida, algo que en las catacumbas no es común. Se creía que los habitantes de ese mundo estaban en la última etapa de su evolución y que al destruir la Tierra y fortalecer su mundo, tal vez podrían avanzar más. Sin embargo, el maestro aclaró que todo eran conjeturas. Nadie sabía con certeza cómo eran, pues nunca se habían mostrado completamente. Incluso, algunas ciudades de las catacumbas empezaban a unirse, lo que representaba una amenaza potencial. Fang Ping reflexionó sobre las dudas del maestro. Palabras como tal vez o probablemente mostraban que los adultos tampoco estaban seguros. Se mencionó que ya habían enviado espías, pero aunque las personas de allá se veían similares a los humanos, eran distintas internamente. Algunos tenían fuego dentro, usaban una energía llamada aura y no hablaban el mismo idioma. En la Tierra, las diferencias entre humanos y habitantes de las catacumbas eran más evidentes. Los soldados solo vigilaban la entrada y la información que conseguían no era suficiente. Fang Ping sospechaba que el gobierno ocultaba cosas y que los guerreros también guardaban secretos. Más tarde, en la Sociedad de Artes Marciales, una niña mimada llegó con el prota. Algunos dudaban de sus habilidades, pero él creía que, si había alcanzado el tercer nivel, tenía su propio valor. Una situación incómoda se generó con un bromista, que luego se preocupó por haber ofendido a alguien influyente. Finalmente, entre tensiones y advertencias, Fang Ping se mantuvo tranquilo, sabiendo que debía actuar con cautela. Fang Ping se reunió con sus compañeros para hablar de un trabajo importante: juntar dinero para ayudar a la escuela. Uno de ellos comentó que había conseguido 460 millones y otro dijo que logró 500 millones. Fang Ping los miró satisfecho, pero pensó que no era suficiente, ya que su objetivo era alcanzar los 1.000 millones. Creía que había muchas empresas dirigidas por personas influyentes, pero sus compañeros no sabían cómo obtener apoyo de ellas. Además, se preocupaba porque sentía que ya estaban gastando demasiado. Una compañera recordó que Fang Ping había mencionado que los jefes importantes no donarían menos de 60 millones y los luchadores medianos al menos 10. El prota consideraba eso como lo mínimo. Al revisar una revista con nombres de estudiantes, señaló que algunos entrenaban con personas que no ofrecían suficiente ayuda, y si no colaboraban, esos niños podrían ser enviados a las catacumbas, un lugar peligroso. Para él, la recolección de dinero no era por riqueza, sino por el bienestar de la escuela. Creía que quienes realmente querían a la institución debían contribuir. Tomó su teléfono, llamó a una empresa y agradeció los 12 millones entregados. Luego solicitó 60 millones más, asegurando que hablaría bien de ellos en nombre de la escuela. Pensaba que si alguien donaba 120 millones, otros seguirían el ejemplo. También señaló que algunas empresas usaban el nombre de la escuela para vender píldoras y armas, pero no contribuían con nada, lo cual le parecía injusto. Mencionó que los luchadores arriesgaban sus vidas en las catacumbas buscando materiales que luego vendían a empresas, las cuales pagaban poco y se enriquecían. Quería corregir eso y hasta abrir una tienda para reciclar materiales. Algunos compañeros dudaban, pero él insistía en que si querían resultados, debían eliminar a quienes solo se beneficiaban sin dar nada a cambio. Pensaban que Fang Ping era distinto al líder anterior. Si sus planes funcionaban, todos ganarían, si no, habría pérdidas, pero él no quería actuar solo. Pensaba hablar con el director. Como era casi nivel 8, creía que si no lograba manejar la situación, no merecía liderar la escuela. 2 días después, se presentó ante los jefes y anunció que habían superado las expectativas. Más de 1.600 antiguos alumnos habían colaborado, sumando 3.680 millones. Sin embargo, un jefe mostró preocupación, ya que algunos exalumnos se quejaron de que Fang Ping los había presionado, diciendo que si no ayudaban,
Sus hijos serían enviados a las catacumbas. Otro jefe también frunció el ceño, preocupado por esas acciones. Fang Ping estaba frente al jefe de la escuela, con una seriedad inquebrantable. No aceptaba que las catacumbas fueran consideradas solo un lugar peligroso al que pocos podían acceder. Pensaba que si otros podían entrar, sus estudiantes también debían tener esa oportunidad. La escuela no podía limitarse a palabras, debía proteger y fortalecer a sus alumnos, no dejarlos morir por falta de recursos. El jefe compartía esa preocupación. Reconocía que algunas personas se aprovechaban del nombre de la escuela para lucrar sin ayudar, dañando a todos. Sin embargo, fabricar más píldoras y armas no era sencillo. Los recursos eran escasos y costosos. La escuela ya gastaba mucho comprando a grandes empresas que, a su vez, obtenían grandes ganancias. Fang Ping explicó la realidad. Había más de 6,000 estudiantes, pero solo una píldora por alumno al mes, cuando deberían tomarlas cada 10 días para obtener resultados óptimos. Esto dejaba a muchos débiles y vulnerables. Su solución era fabricar 20,000 píldoras al mes, un reto enorme pero necesario para que la escuela cumpliera su misión. El jefe bajó la mirada, consciente del costo. Fang Ping insistió, no por codicia, sino por responsabilidad. Para él, fabricar más píldoras era invertir en el futuro, en que los estudiantes fueran más fuertes y consiguieran mejores recursos y protección. No entendía cómo las empresas se enriquecían mientras los estudiantes arriesgaban sus vidas por los materiales. Las palabras de nuestro prota resonaron entre los presentes. Muchos estudiantes no estaban preparados para las batallas, y él, aunque fuerte, no podía permitir que otros murieran por falta de apoyo. Un hombre mayor mostró preocupación, y otro advirtió que el gobierno podría impedir esos cambios. Fang Ping no se dejó intimidar. Sin acción, perderían más que permisos, perderían vidas. Cuando alguien intentó desacreditarlo, Fang Ping mantuvo su orgullo, recordando que, aunque lo llamaran de todo, no había perdido su humanidad. Pensaba que ya era hora de defender la escuela con firmeza. Habló de la realidad oscura donde muchos encontrarían su lugar sin miedo a pérdidas, pero él no quería eso para sus compañeros. Un hombre intentó apaciguar la situación, pero Fang Ping mencionó a un protector muy poderoso, con nivel más alto que todos, que ahora tenía otro trabajo y no estaba conectado a la escuela. Ese protector había sido muy querido por el director anterior, y negarse a ayudar implicaba expulsión. Esto complicaba la decisión. Un hombre importante pensaba que nuestro prota era solo un niño amenazando a alguien más poderoso sin comprender las consecuencias. Pero Fang Ping creía que cuando fuera igual de fuerte, entendería mejor. Quería proteger la escuela, evitar muertes sin sentido y no ser un guerrero sin razón. Al terminar, agradeció el tiempo y respeto. El silencio llenó la sala. Finalmente, uno propuso intentar cambios, advirtiendo que si la escuela cambiaba, otras también lo harían. Un hombre mayor, resignado, dijo que cada quien se preocupaba por lo suyo y solo podía cambiar su entorno. El director sugirió avanzar con cautela, pero decisión. Afuera, la ciudad estaba bañada por el sol. 10 maestros poderosos volaban sobre la ciudad, dirigidos por el director. Mientras tanto, un amigo tomaba a nuestro prota de la chaqueta, exigiéndole aprender a pelear contra guerreros de nivel medio. Fang Ping estaba molesto, sin entender por qué no lo invitaban. Para él, los mayores se habían vuelto locos. Querían pelea, no guerra. En la frontera aérea, un hombre mayor con camisa azul, jefe de educación, estaba enfadado. Insistía en que no podían saltarse las reglas y que para aumentar la producción debían pedir permiso. El director respondió con seriedad que no había tiempo para esperar y que necesitaban resultados rápidos. El jefe frunció el ceño, advirtiendo que la situación parecía una amenaza para todos. Fang Ping asistía a una reunión con líderes escolares y gubernamentales para abordar la crisis en su escuela. Un militar explicó que las catacumbas, donde los estudiantes peleaban por materiales, estaban protegidas por la ciudad vecina, pero cuestionó qué beneficio tenía la escuela de nuestro prota, que perdió casi 1 de cada 10 maestros fuertes el año anterior. La situación era grave. Si seguía así, los estudiantes no podrían ni honrar a los compañeros caídos por el peligro constante. El militar quiso visitar las catacumbas, pero le advirtieron que sería peligroso y poco respetuoso. Aunque tenía experiencia y sus hijos eran guerreros, reconoció que los estudiantes de Fang Ping carecían de esa protección. Se aclaró que las escuelas de artes marciales dependían del Ministerio de Educación y no todos trabajaban para ellas. Se mencionó que una familia influyente había sufrido pérdidas y el militar evitó reproches, reconociendo que muchos habían muerto. El director explicó que la situación era difícil. Las catacumbas se habían reabierto y los estudiantes luchaban casi sin ayuda, poniendo en riesgo la defensa
defensa de la escuela. Propusieron crear una línea propia para fabricar píldoras y armas y pidieron más maestros. Un hombre comentó que la educación era buena, pero el financiamiento insuficiente, por lo que solicitaban más dinero. Se discutió quién debía encargarse de la escuela y si era justo que algunos aportaran más. Fan Ping escuchó que pocos entendían la dificultad de obtener materiales en las catacumbas, donde muchos murieron, lo que molestó al militar, quien advirtió que tomaría medidas. La persona defendió sus acciones, pero el militar dudó y preguntó cuántas veces había ido a las catacumbas desde que ascendió. Fan Ping empezó a perder respeto por un hombre importante. Dos grupos se enfrentaron. Uno dijo que seguir las reglas no resolvería nada y que la petición podía afectar a las empresas de píldoras y armas. Se explicó que algunos guerreros solo estudiaban y no iban a las catacumbas. Para que la escuela tuviera producción propia, debía pasar por empresas que gastaban más de 10.000 millones de yuanes al año. Fan Ping entendió que sin esos recursos, ni el país ni los guerreros serían fuertes. Un representante se sorprendió y dijo que esa cantidad no alcanzaba, pero aceptó sin discutir. El director agradeció y dijo que había mucho trabajo por delante. El grupo se retiró dejando pensativos a los demás. Un hombre afirmó que si mostraban buenos resultados, serían recompensados. Confió en la escuela de nuestro prota, que más peleaba y conseguía recursos. Aclaró que era la última oportunidad para tratar el tema. Al volver, el director anunció nuevas reglas. Ahora era más fácil obtener créditos y los recursos para mejorar serían el doble tras las misiones. La escuela celebró con entusiasmo. Fan Ping pensó que tenían suerte de un presidente modesto en la sociedad de artes marciales, que no buscaba todo el crédito, aunque era el principal responsable del éxito. Prefirió que los viejos líderes disfrutaran la victoria. Una chica informó que había vendido más de 100 millones en créditos a nuevos estudiantes. Del prota sabía eso por el sistema y pensó que fue afortunado de vender antes de la nueva regla. Luego un amigo preguntó por su recompensa. Fan Ping dijo que debían esperar a que la organización tuviera más presupuesto, ahora de 5.000 millones de yuanes. El amigo se quejó, pero nuestro prota cambió de tema y preguntó por las catacumbas. Fan Ping estaba sentado con un amigo y este le habló de un enorme edificio en una montaña, a unas 300 millas de distancia. Al escuchar eso, el prota miró a su alrededor con curiosidad, preguntándose si sería una mina de energía, pero su amigo, con el cabello oscuro, descartó la idea de inmediato. Decía que ese lugar debía estar lleno de criaturas muy fuertes. La distancia le hizo dudar, pero entonces se toparon con un campo lleno de plantas medicinales. Fan Ping le dijo que ese campo tenía que estar en un edificio grande, o tal vez en un lugar como una montaña, un bosque o unas cuevas profundas, y que no había nadie cerca. Se preguntó si su amigo quería arriesgar su vida solo porque había visto algo extraño. Él frunció el ceño y explicó que si hubiera alguien más por ahí, ya los habrían atacado. Además, dijo que los guerreros muy fuertes no necesitaban plantas medicinales, porque esas solo les servían a los de nivel medio. Si juntaban todas esas plantas, no tendrían que preocuparse por subir de nivel. El amigo se describió como un buen cazador de tesoros y agradeció que Fan Ping no le cobrara por acompañarlo. El prota admiraba que su amigo podía caminar cientos de millas por cuevas sin sufrir daño, algo que otros luchadores ni siquiera aguantarían por 50 millas. Curioso, preguntó qué tan rápido podía correr. Su amigo respondió que, si usaba toda su fuerza, podía alcanzar 50 metros por segundo, aunque normalmente iba a unos 50 kilómetros por hora. Fan Ping quedó sorprendido y dijo que eso era rápido, mientras su amigo sonreía. Decidieron prepararse bien y posponer la expedición hasta fin de mes. Fan Ping sonrió con malicia, seguro de que iría con su amigo, y hablaron de cómo repartirían lo que encontraran. Coincidieron en que, si enfrentaban algo muy poderoso, pelearían juntos, pero si los enemigos eran demasiado fuertes, cada uno se cuidaría solo. El sol brillaba fuerte en la escuela cuando nuestro prota entrenaba con su maestra. Ella recogió una piedra y le dijo que ese lugar era ideal para practicar y aumentar el poder. Fan Ping lanzó un ataque de energía que rompió la piedra, pero la maestra le explicó que, aunque su poder había crecido, aún tenía problemas para controlarlo. Entonces, le enseñó a usar la energía vital para romper la piedra desde adentro, una técnica que separa a los guerreros fuertes de los débiles. Su maestra le explicó que los guerreros fuertes cierran 3 puertas internas para no perder energía, y si no se cierran bien, pueden perder energía inteligente. Fan Ping entendió que gracias a eso había sobrevivido a peleas anteriores. La maestra le advirtió que, a pesar de su fuerza,
sabía, ella podría matarlo con un solo golpe si fuera su oponente. Finalmente, le dijo que al día siguiente le enseñaría el corte de la espada real, una técnica especial, y le entregó un libro sobre la espada de la inmortalidad. El prota estaba feliz y listo para aprender.